Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Voces Literarias, este espacio mensual en el canal de Twitch de La Canción Continúa, donde charlamos con gente que tiene relación con la narrativa de alguna manera diferente. Y hoy estoy muy contenta porque ha venido una persona que además creo que fue mi segunda alumna, o sea, es como... y estoy muy contenta de tenerla aquí porque hacía mucho tiempo que quería hablar sobre este tema, sobre la narrativa de los videojuegos, que es un tema que yo controlo poquito, pero he venido con una invitada que sabe muchísimo. Antes de nada, por supuesto, saludar al chat. Muchas gracias por estar aquí, gracias por seguir el canal, suscribíos, darle like y estas cositas. Y voy a presentar a mi invitada. Voy a presentar a Belén Albeza, también llamada Lady Benko por algunas redes sociales y tal. Ella, supongo que muchos de vosotros los que estáis aquí la conocéis. Ella es ingeniera de software, pero es que además es una experta en la materia que venimos a tratar aquí porque tiene un máster, ¿no?, de desarrollo de videojuegos. Corrígeme si me equivoco en algo, ¿eh? Tiene un Sí, sí. máster de desarrollo de videojuegos, estuvo trabajando como programadora varios años en la industria del videojuego, ha participado en jams, además, que son, por lo que me he informado, he hecho los deberes, me he informado que son como eventos en los que tienes que hacer un videojuego, digamos, en un tiempo limitado. Sí. Y además fue jurado, que esto me ha hecho mucha gracia, de una edición de BAFTA, que yo digo, BAFTA a mí me suena del cine y lo he buscado y resulta que es que la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión tiene un premio también para videojuegos, que es la British Academy Games Award, si no me equivoco, perdón por mi inglés. Y aquí esta señorita fue jurado en una edición, es que es una crack, es una señora reina del Renacimiento, siempre lo digo, y además escritora. Así que, Belén, gracias por estar aquí. Gracias por la presentación porque suena como más así que de tal. Nada, y gracias por invitarme y nada, porque a mí siempre me gusta charlar de videojuegos, o sea que muy guay. Sí, sí, no, la verdad que estoy encantada de tenerte aquí porque además es que le tengo un cariño personal a Belén, yo la considero una amiga. Y bueno, tenéis por ahí las redes, las ha puesto el señor Mod, donde podéis encontrar la web donde están los relatos de Belén, porque ya os he dicho que Belén escribe, y además pues su perfil de Twitter, por si la queréis seguir. Y vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de la narrativa en los videojuegos. Lo he dicho antes, lo diré mil veces, no es mi materia donde yo destaque más, lo reconozco. De hecho, siempre lo digo, toda la gente que viene aquí sabe mucho más que yo de la materia que vamos a tratar, esa es la diversión. Y por supuesto, como siempre, les pido a mis invitados que me escriban un poquito de lo que quieren hablar, ¿no? Porque a mí lo que me da pena es dejarme algo que quieran hablar. Y Belén, que es una crack y muy diligente, me ha hecho pues prácticamente el guión, por así decirlo, ¿no? Entonces estoy muy contenta y vamos a hablar un poquito de ello, porque la verdad es que los videojuegos yo creo que es algo que está presente ya 100% en nuestras vidas, en mayor o menor medida. Hay para todos los gustos, hay para todas las clases, para todos los colores, pero es cierto que una parte del encanto que tienen los videojuegos yo creo que es también la parte narrativa. Por supuesto está también pues la habilidad y demás historias, pero la parte narrativa tiene un peso muy importante, ¿no? Y muchas veces solemos pensar que en los videojuegos que tienen como una historia detrás, ¿no? La típica historia que tiene las cinemáticas y demás, pero es verdad que la narrativa de los videojuegos se puede encontrar de muchas maneras distintas. Entonces, el primer punto que me ha puesto Belén me hace mucha gracia porque le ha llamado los superpoderes de los videojuegos y eso a mí ya me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, hablamos de videojuegos y hablamos también del hecho de que el propio jugador pueda tener el superpoder de cambiar la historia mientras está jugando. Aviso para navegantes. Vamos a hablar de ejemplos de videojuegos. Quizás algunos os suenen, quizás otros no, pero bueno, yo creo que nos vamos a encargar un poco también de explicar brevemente, sobre todo, más que nada, para que podáis situaros, pero vamos, la mayoría de los juegos me suenan a mí y yo no tengo ni idea, o sea que yo creo que os sonarán también. Decíamos eso, ¿no? El poder de cambiar la historia según se juega y eso me parece fantástico. Así que Belén, ilústranos, cuéntanos. Sí, o sea, al final lo de con superpoderes de videojuegos, ya no solo que el jugador se pueda cambiar la historia, sino aparte toda la agencia o el como ser protagonista de la historia, que al final es un poco lo que diferencia quizás al videojuego de otros medios como la música, el cine, la literatura, etcétera. Entonces, de los juegos que hemos elegido, ¿no? En, pues he visto de, en plan, bueno, que sean conocidos, pero que puedan ejemplificar esto. Entonces, para mí hay como dos iconos en esto. Uno es un juego relativamente reciente, bueno, una saga de videojuegos que es Mass Effect,
¿vale? Que no sé si ya tú la conoces, pero es una space Suena un opera. poco. Es un Vale. RPG que es una space opera. Y bueno, hay cuatro juegos, pero digamos que el principal es una trilogía y cuenta una historia a lo largo de todo el arco de la trilogía. Y lo guay es que tú juegas ese juego y pasan cosas y vas haciendo misiones. Y igual según el resultado de la misión o según decisiones que tú tomes en la misión, porque este RPG no es solo combate, sino que hay mucho diálogo, muchas preguntas que te hace la historia y tú como jugador dices, vale, quiero tirar por aquí o quiero tirar por allá. Según lo que pasa, tiene repercusiones en la historia. Y ya no solo que tenga repercusiones en tu partida de ese juego, sino que luego juegas a la segunda parte, importas tu partida y cosas que pasaron en el primer juego se ven reflejadas en el segundo. De en plan, pues en esta, desde cosas súper importantes hasta este personaje de la party, digamos, se murió y ya no aparece en este juego, hasta esta side quest que elegí ser el héroe, ¿no? Para esta gente, luego aparecen ahí como me los vuelvo a encontrar en una estación espacial y están súper agradecidos o lo contrario, ¿no? Si me porté súper mal con ellos, pues igual me odian e intentan, pues yo qué sé, matarme o cosas así. Entonces eso es brutal porque lo de que tú decís es una partida se trasladen al siguiente videojuego es muy bestia y aparte difícil de llevar de manera que tenga sentido y la involucra, o sea, la manera que se hace participar al jugador Claro, porque hay es muy consecuencias buena, de tus claro. decisiones. Claro, Y claro. aparte te anima a rejugar el videojuego y probar a cambiar cosas Otras a cosas. ver qué resulta, ¿vale? Porque Mm. aunque al final, el resultado final del juego es cierto que hay como tres finales y por eso fue muy controvertido, el camino hasta llegar hasta ahí es muy, muy, muy diferente. Y hay muchos personajes secundarios que con distintas relaciones con el personaje principal y cambian mucho según cómo te comportes, las decisiones que tomes. Eh, Se puede morir muchísima gente si no haces las cosas como toca o si tú quieres o cosas así, o no. Mm. Entonces eso está súper interesante. Y el Explora un otro... poco o sea, al final, evidentemente, los finales tienen que estar acotados, porque si no, esto sería un árbol infinito y entiendo que haya que acotarlo, pero explora lo que dices tú un poco, ¿no? Que o sea, perdón, el jugador tiene eso sobre su... Yo que es que soy pastacoa, soy muy buenita, tendría sobre mi conciencia cualquier mala decisión que hubiera Sí, tomado, en plan, sí. oh Dios mío, ¿qué he No, hecho? no, sí, sí. Te has Incluso cargado una aldea. Ah, fantástico. en este juego, la compañía que ha hecho el videojuego este es BioWare, y BioWare Sí, mete una cosa en sus RPGs al menos, que son como romances con diferentes PNJs de la party o lo que sea. Pues hay gente es en plan, hostia, que si hago esto pasa mucho en otro videojuego de Dios, que es el Dragon's Inquisition, voy a molestar a este personaje de la party, igual no me lo puedo ligar, ¿vale? Entonces es como, hay sí, gente que sí, está muy pendiente de esas cosas que dices, madre mía, pero sí, o sea, y al final igual un personaje que igual le coges cariño por lo que sea, dices, oh, no me voy a hacer esto porque menuda decepción para estos claro, otros. lo vives, sí, sí, sí. Claro, Qué claro. guay. Está muy interesante eso. Y el otro juego, que no sé si lo has jugado, que es el Blade Runner, es un juego de los mediados finales de los 90 que es una No, aventura no, gráfica. conozco la peli, pero no sé si están Vale. relacionados. Sí, 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 o sea, el videojuego es casi un calco de la peli. Vale, Eh, De hecho, tiene planos de cámara y tal que son clavados a la peli. El protagonista es como si, no es Harrison Ford, pero como si fuera Harrison Ford. Bueno, es otro personaje que el que interpreta a él, pero sigue siendo un tío con gabardina, la pistola y es un en poli, ¿vale? O sea, estilo, sí, sí. sí. Y básicamente lo que pasa en este. Bueno, para quien no conozca Blade Runner, es básicamente una historia de ciencia ficción en el que hay unas especie de como de cibos, ¿vale? Que se llaman replicantes, que tienen una apariencia como de humano. Ellos mismos muchas veces no son conscientes de que son replicantes y digamos que en la Tierra como que están prohibidos porque pueden ser peligrosos y no sé qué. Entonces hay unos polis o un cuerpo policial que se dedican a detectarlos y destruir, bueno, matarlos, ¿no? Porque luego está el tema de son personas, no son personas, bla, bla, Ya, bla, ¿no? Bueno, la peli va de desconectarlos, eso, por decirlo sí, así. la peli va de eso y el videojuego también va de eso. Entonces, claro, tú estás jugando a Blade Runner, se juega como las típicas aventuras en 2D con el ratoncito, ¿no? De toda la vida, solo que vas con una pistola. Dices, bueno, bien, y te pueden matar, que esto es, para una aventura gráfica de la época, era muy extraño. Sí, Entonces, la en verdad. este juego, tú eres un poli
y estás como resolviendo un caso, ¿no? No me acordaba tal, pero tienes como que estás haciendo lo de detectar si alguien es replicante, si no estás persiguiendo pues a uno, no sé qué. Entonces, pues bueno, pues tienes tal, te llegas al final, lo que sea. Si te da por volver a jugar, te encuentras con que la partida cambia, en el sentido de que personajes que en el primer juego te ayudaban, ahora te son hostiles. O de que en la primera partida que jugaste eran humanos, ahora resulta que son replicantes. Y el juego en ningún Ostras. momento te lo dice. O sea, eso, o sea, eso te Bueno, lo es la, encuentras la y te explota en la experiencia cara. inmersiva de no saber quién es replicante y quién no, ¿no? Que yo creo que Claro, es claro. parte esencial de la Sí, sí, historia. sí. Pero es que de estas cosas, que es una funcionalidad brutal, que no te la dicen en ningún momento, tú te enteras y te da por volver a jugar al videojuego, que eso es una cosa rarísima. O sea, yo no sé cómo le vendieron al productor, vamos a hacer esto, porque es súper caro y una mala idea en el sentido de dinero, ¿no? En el Ujú. sentido del jugador es Una pasada. buenísimo. Yo nunca he visto a otro videojuego hacer esto, no digo que no los haya, pero digo, yo no me los he encontrado y esto fue muy bestia. Entonces, claro, tú imagínate un libro que cada vez que te lees el libro, Cambia. la agencia de, o sea, un personaje que es malo, e igual ahora no es tan malo, pues ¿qué pasaría? Pues ese tipo de cosas te la encuentras ahí. Entonces eso, o sea, eso solo puedes hacer en un videojuego. Entiendo que en este de Blade Runner, a diferencia del otro de Mass Effect, o sea, el comportamiento que tengan los personajes la siguiente vez que juegan no tiene nada que ver con cómo hayas jugado tú la primera parte, No, no, porque no, claro, en no. esa Eso época ya no sería, había claro, cargar claro. juego ni nada de todo eso, claro, entonces es como muy diferente, Sí, pero aún así mola muchísimo. había Sí, pero cargar claro, juego porque tardabas había discos 50.000 duros, años. ¿vale? No, no, o sea, no, este juego es de finales de los 90. O sea, y venía en un CD. O sea, ese juego se jugaba en CD, ¿vale? Pero, o sea, no estaba esto tan, porque una cosa es a nivel tecnológico se podría haber hecho, pero otra cosa es que a nivel de desarrollo de la industria o de mecánicas y Claro. tal, porque al final los videojuegos también evolucionan y al final un videojuego hace una cosa súper novedosa y luego a partir de eso pues otros les copian. Pues eso de que de una partida te importara las cosas y al siguiente juego cambiaran cosas, yo esto lo vi Claro, en claro, Mass Effect, claro. seguramente Mass Effect quizás no fuera el primero, pero sí fue el más famoso que lo hizo, Ujú. que eso también cuenta. Y de Blade Runner no hubo segunda parte, o sea que tampoco, Se quedó ahí, igual fue muy caro. Y dijeron, no, ya no. seguramente. No, no, a nivel Si ya no técnico, nos encaja o... a nivel técnico, esa aventura estaba muy adelantada a su tiempo en cuanto a Mm. gráficos, en lo que te he dicho, ¿no? De hacer esto, o sea, es que a nivel de diseño, a nivel de programación y tal, es súper complejo. Les debió ¿Sabes salir por si una pasta. alguien, seguro que hay alguien en el mundo que ha jugado más veces a ver si se terminaba eso? O sea, ¿había una segunda, una tercera, una Sí, sí, cuarta eso o...? está, no, no, eso está súper estudiado, en plan, qué es lo que cambia exactamente, cuántos finales hay, como 6 finales me Claro, parece, vale, y vale. hay por ahí guías en Inter que te dice este personaje, puede ser que sea tal, puede ser que sea tal. Hay algunos que cambian la agencia en función de acciones previas que hayas hecho, ¿vale? Ujú. No me lo sé de memoria. Yo sé que cuando yo era pues jovencilla y estaba jugando esto, me explotó la cabeza en cuanto me encontré esta Vale. cosa, porque no me lo esperaba para nada. Y dices, ¿esto qué es? Digo, porque ahora este tío me ha matado, ¿sabes? Si este tío era bueno, ¿qué ha pasado aquí? Es buenísimo, la verdad. Lo cierto es lo que decías tú ahora, ¿no? Imagínate que se pudiera hacer esto, sobre todo porque hay, por ejemplo, en el Mass Effect está lo típico de que tú cuando estás leyendo y ves que a alguien le va mal, por ejemplo, Ned, no confíes en Meñique por un tema, a ti te gustaría poder entrar en el libro y decir, Ned, no te fíes de Meñique, ¿no? Y esa sensación que tenemos los lectores constantemente cuando leemos, con un videojuego así puedes alterar eso, ¿no? Y decir, no, no, de este tío no me Claro, fío, pero de este otro sí. Es bastante, bastante guay, la claro. verdad. Está guay. De hecho, precisamente de implicación va un poco la cosa, ¿no? Porque el segundo punto que me has puesto es el hecho de formar parte de esa historia de manera activa, que el jugador pueda formar parte de esa historia y que no lo vea quizás tan desde fuera. Es verdad que con Mass Effect y Blade Runner ya hablábamos de que había cierta interacción, pero aquí estamos hablando ya de que realmente haya, ¿no? Pues un papel importante del jugador dentro de la historia, ¿verdad? Y de hecho me gusta porque has puesto un juego que sí conozco. Lo cual me hace muy feliz. No, aparte, esto es un juego que es, o sea, el juego que hemos puesto es el Papers, Please, ¿vale? Que es un juego indie, pero Mm, recibió muchos premios, es un juego indie muy conocido. De todas maneras, mm, para quien no lo conozca, un sí, breve recap, es un juego que a nivel de mecánica es un simulador interesante. de ser funcionario, ¿vale? O sea, yo sé que esto suena muy chungo, ¿vale? Pero el juego básicamente es que El tú sueño de todo español. Servir.
Bueno, este juego no es el sueño, ese es el problema. Bueno, ahora hablaremos de esa parte, pero tú estás en una ventanilla, te llega gente, tienes que comprobar su identidad y si cumples ciertos requisitos y tú llegas y si está todo correcto, les tienes que o sellar el visado para que puedan entrar al país porque tú eres un funcionario de inmigración o Ujú. rechazarles el visado y no pueden pasar la frontera y se tienen que volver a su país, ¿no? Entonces dices, a nivel de mecánica, solo esa parte, de hecho, empiezas a jugar y te explican la mecánica, tienes que comprobar cosas, o sea, porque a ti te dan el pasaporte de El esa persona y nombre, la compruebas cosas con foto. la altura, que case, no sé cuánto, que la información sea correcta, tal, pues esa parte es un poco es divertida y tal, pero el juego va más allá. ¿Qué es lo que hace el juego? El juego te mete a ti como jugador en el papel de funcionario, no estás solo sellando ahí, sino que empieza a ver la historia, ¿vale? ¿Y cuál es la historia? Pues que la gente que te está llegando son refugiados, ¿vale? Entonces te empiezan a hablar, te dicen pues déjame tal, no sé cuánto, hay algunos que te ofrecen pues sobornos, otros te empiezan no sé qué, y tú aparte tienes la historia de lo que pasa en tu propio país, que es, por ejemplo, en este juego, tú empiezas tu partida normal, estás sellando pasaportes, no sé qué, termina el juego, dices, vale, has acertado o has tenido una performance de X porcentaje de aciertos, con lo cual te corresponde X dinero. Y tú dices, vale, guay. Y ese X dinero es muy poco dinero. Entonces, ¿qué pasa? Llegas y el juego te plantea opciones en plan, bueno, tienes que elegir entre comprar comida, poner la calefacción o comprar medicinas para tu hijo que está enfermo y solo tienes pasta para dos cosas. Tú dices, bueno, pues compraremos comida y compraremos las medicinas, ¿no? No pondremos la calefacción. Y dices, vale, guay. ¿Qué es lo que hace el juego? A la mañana siguiente, vaya, se te ha muerto el yayo de frío. ¿Sabes? Es horrible. No, no, Es es horrible, horrible el muy juego. O sea, fuerte. es tan horrible. Yo este juego, o sea, tuve que dejar de jugar precisamente porque, o sea, digo, no estoy para esto. O sea, yo no quiero un juego que me plantee, en plan, ¿a qué persona de tu familia vas a dejar morir esta Ajá, noche? exacto. Porque luego encima tú, eh, claro, si dejas pasar a refugiados al país porque te da pena o porque lo que sea, porque te digo, el juego te mete muy dentro, fallas, entonces o tienes menos dinero. O sea, es Es como, peor luego para está el ti. tema de plan, me hago corrupto, no me hago, o sea, el juego es horrible, o sea, o sea, a nivel emocional, de cómo te implica y tal. Entonces, claro, la gracia, sí, por llamarlo gracia, ¿no? Pero me refiero, compáralo con una peli o con un libro o lo que sea, no estás tú viendo en tercera persona lo que le pasa a unos Claro, personajes, sino que tú ahí eres el eres el personaje. protagonista. Sí. Entonces estás haciendo cosas terribles tú. Y es muy diferente a ver a otras personas haciendo cosas terribles. Sí. Entonces, a nivel emocional es como más esto. Y ya te digo, sin ser un juego en plan super gore o lo que sea, a mí me afectó más a nivel emocional que igual Normal. libros en los que pasan cosas durísimas. Por ejemplo, la Quinta Estación, que es un libro durísimo. Y yo con el Papers, Please, pues no pude. O sea, y no pude, no porque sea un mal juego o no porque sea tal, sino porque digo, no estoy para esto, ¿sabes? Igual en otra ocasión, ¿sabes? Pero Yo no llegué tan no estoy. lejos, yo no llegué tan lejos, llegué a la parte de las comprobaciones, ¿no? Y era como, bueno, pues pensaba que de alguna manera la dinámica iba por ahí. Era como comprobaciones, no sé qué, sí que es verdad que cada vez se iba como complicando en el sentido moral, ¿no? O ético, ¿no? Pero no llegué como tan lejos, en plan, estás jodidísimo y tu país está Es jodido y esta durísimo ese juego. jodida. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Es un poco como si fuera el protagonista y encima te contara la historia en primera persona, eres tú contando tu Sí, historia en primera persona con el juego. Es un juego, estaban preguntando por aquí cómo se llamaba, Papers, Please. Me ha hecho mucha gracia un comentario que ha hecho Calojo que decía estresado en la vida real y la imaginaria. Digo, es que es tal cual cuando hablaba de Mass Effect, ¿no? Es como, sí, estás ahí con el estrés encima, pero vamos a reconocerlo. Las personas que estamos aquí, muchos de vosotros seguro que habéis visto o leído obras como Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, House of the Dragon y demás, nos va el rollo, nos va el sufrimiento, nos va este tipo de cosas. Somos un poquito sí. masoquistas y este tipo de juegos, pues claro, a mí el Papers, Please, ahora que me has contado todo esto, te tengo que decir que me apetece más. No, no, También te ya te digo, yo creo digo, que me haría corrupta, me da igual todo. A mí dame sí. O dinero. sea, lo guay es que el videojuego te ofrece esa opción, ¿sabes? Sí, Estoy sí, viendo un comentario, no sé quién lo ha puesto porque lo veo borroso el nombre, por el poco sí. contraste, pero pone, no te olvides de lo principal, Belón, hay juzbandos galácticos como Garrus. Por eso digo, en los Red juegos de Faces, BioWare hay mucha Xavi. gente, ¿vale? Que va a lo que va. Ah, pues sí, es Xavi.
a él le gusta el mismo pairing que a mí, que es Separ con Liara, que es una señora alienígena con piel azul y así Como como debe ser. el esto. Sí, es. Alienígena Sí, con pelo azul. Es lo que sí, tiene que ser. sí, sí. Pues eso, ¿no? Hablábamos de la implicación del jugador a nivel ya extreme. Y luego ya tenemos que esto, la verdad, necesito que me lo expliques porque este juego me suena, pero no estoy segura de si es el mismo juego que yo tengo en mi cabeza. Hablas de juegos en los que no hace falta palabras y entiendo que con esto te refieres a que quizás se nos cuenta la historia, ¿no? De una manera no verbal o no Sí, sé o exactamente por sea, dónde va. por ejemplo, Y que igual, puedes por meter ejemplo, otros jugadores también, ¿no? no, eso es otro ejemplo de cosa. Por Ah, ejemplo, podemos vale. hablar de otros juegos, pero en plan de que no meten palabras, es, por Mm. ejemplo, he puesto ahí el Journey, ¿vale? Que es otro juego indie súper famoso, también se lleva un mogollón Es de el del premios. viento. Eh, no, No este es el del salió viento. para Vale. PlayStation 3, pero se han Ujú. hecho como, ahora está disponible para Play 4, para Play 5, ¿vale? Es un juego muy icónico. Tú controlas a un personaje como que puede semivolar y planear y tiene así como un vestidito así Ah, como ya sé rojo cuál y es, vas sí, como en el un del viento. desierto, Sí. ¿vale? Es muy corto, dura un par de horas y el juego empieza, pues tú apareces como en un desierto y el juego te enseña una montaña que está muy muy a lo lejos y tiene como un haz de luz en el centro y tú sabes en plan, porque no te lo dice nadie, pero dices, bueno, pues tendré que ir hacia allí. Y el Mm. juego es de hecho el viaje tuyo hacia esa montaña. No hay ningún texto, no hay palabras. La única comunicación que puede hacer tu personaje, porque la mayor parte del tiempo estás tú solo por ahí, Solo. es que le das un botón y del personaje sale como un sonidito, como si fuera una nota musical, y sale una especie como de runa que parece un QR, ¿vale? Pero representa una runa que yo de ahí entiendo que es el propio nombre de cómo se llama ese El personaje. personaje. Y te cuenta, ya te digo, es la historia del viaje porque tiene sus momentos más calmados, sus momentos de peligro, su momento de penuria, su momento como de alegría. Lo hace mucho también con la música, con los colores, Mm. con también tú como jugador, con el ritmo de juego, porque hay momentos que son más pausados, hay momentos que son más tranquis, hay momentos que son más peligrosos, porque pese a que no es un juego de habilidad, sí que fuerzan hay una parte que te aparecen como una especie como de gusanos y tal, y eso como, bueno, aquí hay peligro. Y Claro. quieras que no, te cuenta la historia de un viaje sin palabras, sin, sin hacer cosas de mimo ni nada. Y sigue siendo una historia. Igual que hay, por ejemplo, canciones que te cuentan una historia y no tienen letra. Y no tienen exactamente, sí, sí. Claro, eso es interesante porque entiendo que ahí decías que tira mucho de los colores, tal, es decir, tirará mucho de escenario probablemente, ¿no? Ujú. Tirará de la propia trama por donde te va llevando, ¿no? El mostrarte un poco la historia. Sí, a veces es verdad, no es necesario, sobre todo en los medios audiovisuales. En un Mm, libro sería muy complicado, pero en los medios audiovisuales o incluso en cómics y así, los que realmente no se utilizan palabras per se, sino que a partir de imágenes y a partir de tal sí. te pueden contar una historia, ¿no? Sí que había oído hablar de este juego, no, o sea, lo he visto, pero estaba confundida yo con otro, con uno que era básicamente, ni siquiera tenía una historia, era básicamente, eras viento. O sea, viento no eras hojas movidas por el viento. Te lo juro, lo tengo que buscar ese juego porque Mm, era súper relajante, era en plan mindfulness y era una pasada. Pero bueno, está guay el hecho de que es un poco Wally también. Wally que los personajes no hablan y de alguna manera mm, como que se comunican. Lo que pasa que es verdad que ellos sí que utilizan movimientos, a diferencia de claro. lo que estás contando tú, Y el que robot es muy simplemente... expresivo en Wall-E. Sí, 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 Y los aquí robots son no, tú no muy... eres expresivo, de hecho tu personaje normalmente lo ves relativamente pequeño. Ya te digo, juega Ujú. mucho con los colores, con las sensaciones y con el hecho de que notas que el personaje se está esforzando en llegar a como al destino y Al luego pues lugar. toda la ambientación, ¿no? Pues que hay como unas ruinas de una civilización y no sé qué, o sea, está. ¿Descubres la pregunta? ¿Descubres el por qué tenía que ir allí? O sea, ¿se te No, cuenta eso en la historia? es que no quiero No hacer hay spoilers de spoiler. cosas. Vale, vale, vale. O sea, eso significa que hay algo más que eso. Son, Vale. son 2 horas de juego, o sea, por favor jugarlo o miraros un gameplay en YouTube, o sea, y tomároslo como una peli. Mira, eso no lo he puesto en el guión, pero me parece muy interesante. La gente que mira gameplays. Mm, Porque es prácticamente como ver una peli, ¿no? De alguna manera que ha creado otra persona o que ha jugado otra persona. O sea, haces un papel mucho más pasivo.
Y Sí, al final es como la esencia pura de la narrativa en el sentido de que te cuenten una historia. sí, Ya es algo que me parece un efecto muy interesante de que haya gente que, ya no es que haya gente que vea gameplays, es que hay una industria entera en la que nosotros estamos aquí ahora mismo presentes que está cimentada en los gameplays, en el hecho de sí. que personas, muchas personas, se dedican a ver a otras personas jugar, construir una narración o simplemente vivir una narración, depende del juego que jueguen. Ojito con eso, ¿eh? Ojito con eso, que como digo, Twitch prácticamente está cimentado en eso y YouTube más de lo mismo, al menos los famosos, vamos a decirlo así, Sí, ¿no? sí, sí. Pues es interesante ese papel más pasivo del... Yo creo que es lo ideal Sí. para gente como yo, que tenemos habilidad -3. Yo, mi sueño es ser como la yaya esa que lleva como 3000 horas a la misma partida de Skyrim. Pues yo, mi jubilación va a ser esa, o sea, lo tengo clarísimo. Belén fichará por última vez. Será como, aquí me he jubilado, se irá directo a jugar partida infinita. Em, Más allá de eso, mira, por ejemplo, hay preguntas aquí que creo que son interesantes. Dice Calojo, pero estos juegos deben de tener un target concreto de gente, ¿no? Para semejante inversión. No veo cómo compensa juegos así a nivel comercial. Yo creo que es que cada vez como jugadores, espectadores, estamos más acostumbrados al escoge tu propia aventura, ¿sabes? Al poder tomar decisiones y que esto nos atrae cada vez más. A mí al menos. Yo es que depende del tipo de juego, depende del público, pero sí que es cierto que yo veo cada vez más juegos narrativos o juegos en los que la narrativa tiene mucho más peso. También es cierto que la evolución técnica pues da cada vez es mejor y eso potencia tal. Y también es cierto que con el auge de los juegos indie nos podemos permitir juegos más experimentales que tengan cierta chicha que igual un juego más mainstream pues no se atreve o no se puedan arriesgar. Claro. Eh, yo como jugadora también es cierto que no somos las mismas personas ahora que hace 20 años o que hace 30, ¿sabes? Pero yo iba jugando toda la vida. Entonces lo que me gustaba con 5 años pues no es lo mismo que me gusta ahora. Claro. Pero sí que es cierto que a mí un juego que no tenga historia, a no ser que sea un juego típico arcade normal, en plan un Tetris, un algo, que también son muy divertidos, pues sí que me gusta que el juego tenga algo, pero es mi gusto. Sí que es cierto que hay gente que en plan, a mí dame un Call of Duty, no me pongas historias y solo quiero payun payun y ya Solo está. quiero Digo, pues matar gente. es muy legítimo, igual que hay gente que diga, pues a mí me gusta el FIFA y ya está. Digo, pues muy bien, pero a mí me gustan otro tipo de juegos y no pasa nada, ¿sabes? Lo guay es que hay juego para todos. Mm, sí. También pues ya me he quedado con las ganas de saber lo de meter a otros jugadores, la verdad. O sea, entiendo que te refieres a que de alguna manera depende la historia de algún jugador más, que no solo depende de ti, por lo tanto vas un poco a ciegas. ¿O qué te refieres? Mira, por ejemplo, en el Journey, si Sí. tienes el multiplayer bueno, de la PlayStation, pueden aparecer otros jugadores en tu viaje de manera Anda, qué muy gracia. limitada, ¿no? Pero es un puntazo, ¿vale? Porque te das cuenta, vale, no estoy yo solo, hay más gente conmigo haciendo ese viaje. Eh, También es cierto que hay narrativas que se construyen con otros jugadores. Si tú te ves, por ejemplo, en Minecraft, eh, Ujú, hay ujú. muchos, sobre todo, ahora, es un juego que juegan muchos niños porque les gusta mucho. Yo también jugué al Minecraft en su día, está muy divertido. Pero hay mucha gente que juega al Minecraft, se mete en un servidor con sus colegas y se montan sus aventuras ellos solos. Sí, Entonces ellos sí, mismos sí. como que construyen su propia historia. Entonces, pues eso es otra forma de narrativa, ¿vale? Que no lo puedes hacer en un libro. Sí que, por ejemplo, podrías hacer una partida de rol, sería un poco el equivalente a eso. Claro, claro. De alguna manera es como que tus decisiones pueden influir, pero estás acompañado por otras personas que también tienen sus Sí, propias decisiones y que en un momento dado te pueden influir a ti claro. también. Es bastante interesante y de hecho esto nos lleva un poco al siguiente punto, porque aquí sí que ya hay más juegos que conozco. De hecho, aquí hay dos de mis juegos favoritos y estoy muy contenta. Así que A puedo ver, hablar de estos juegos. Porque nos tocaría hablar un poco, hemos hablado de los superpoderes y ujú, nos tocaría hablar un poco de distintos tipos de narrativa, ¿no? Entrar un poquito más en lo que es la narrativa en sí de los videojuegos. Y Belén lo ha separado entre explícitas, implícitas
acompañado de un nombre en inglés que vas a decir tú, porque yo Vale. no, por mi dignidad no lo diré, y luego emergentes. Explícitas, implícitas, bueno, lo digo, es igual. No, no lo digo. Environment. Yo lo voy a decir igual que tú, o sea, que porque mi inglés, o sea, yo tengo mucho acento español. Environmental storytelling, lo digo Storytelling. como suena, como se lee, y a cada uno luego que le ponga el acento que quiera. Y los emergentes, son los 3 que hay. De estos Sí. conozco, no, del último conozco bastante, de emergentes conozco Muy bien. bastantes. Pero hablemos un poco de esas, de qué son, qué diferencias hay. Cuando hablas de tipos de narrativo y hablas de explícitas, por ejemplo, eh, Sí. ¿qué vol dir? Bueno, ¿Qué esto quiere es decir? una clasificación, ¿vale? De hecho, hay un vídeo en YouTube que dura como 2 minutos, que si buscáis en inglés, ¿no? Games Narrative Types o algo así, os va a ser un vídeo de 2 minutos y con estos 3 nombres. Aún así, Ujú. es una clasificación clásica, ¿no? De tipos de videojuego Vale, narrativa. No significa que un videojuego solo tenga un tipo de narrativa, ¿vale? De hecho, lo normal es que suelen tener eh, varios. varios, pero sí que es cierto que hay juegos que se inclinan más hacia un tipo en concreto, o hay otros juegos que tienen 50-50, bueno, lo que sea. Explícitas o directa, ¿vale? Es un tipo de narrativa que quizás es a lo que estamos más acostumbrados, que es, bueno, hay una historia y aunque tú como jugador puedas cambiarla o influirla, pero te la estoy contando directamente. Es decir, o sea, por medio de cinemáticas, por medio de tú estás viendo directamente lo que está pasando, igual ves a dos personajes hablar y tú lo estás viendo y lo que ves es lo que pasa, ¿vale? Ujú. Sé que esto suena muy abstracto, pero ahora cuando hablemos de la siguiente se entenderá mejor. Entonces, juegos de este tipo, pues el Monkey Island, que es, por ejemplo, el que te gusta a ti, ¿vale? Me chifla ese juego. El Monkey Island es una Claro, aventura Monkey Island es clásica una historia y tú la sigues, ¿no? y, De cierta y la manera. ves y te queda muy claro lo que está pasando porque lo estás viendo, ¿vale? No hay Mm. que ser... mm, no te tienes que curar la cabeza ni tal. No, Tú no, ves a no. un personaje que es el Guybrush, ¿no? Pues haciendo cosas porque quiere ser pirata y pues te lo ves con sus aventuras y ya está. El juego pues tiene diálogos, tiene cinemáticas, aunque sean de la época, ¿no? Pero son cinemáticas y ya está. Pero ahí, por ejemplo, en Monkey Island, aunque es verdad que es un juego que toda la historia está marcadísima, sí que es verdad que tú tienes opción de escoger distintos tipos de diálogos. De hecho, eso es uno de los Claro, puntos claro. fuertes, ¿no? Tienes como 4 o 5 líneas de diálogo casi por Sí, réplica. sí, Es sí. como Por mucho eso, o sea, diálogo y tal, que siempre te acaban llevando prácticamente al mismo ujú, sitio, pero que al menos te den esa sensación de libertad quizás impostada de decir, pues le voy a contestar esto o lo otro, que el resultado siempre es el mismo, pero un poco es como la sí. Eso narrativa es ahí, un, creo que va un poco por ahí también, ¿no? sí, eso es un truco de videojuegos, el hecho de ofrecer varios diálogos y que da igual lo que elijas, que el resultado es el mismo. Eso el Mass Effect lo hace muchísimo. ¿Vale? Entonces, te das cuenta cuando juegas varias veces. Como la Claro. mayoría de la gente no juega varias veces en un videojuego, solo lo hacemos los enfermos, pues funciona muy bien porque es muy barato. Y la Mm, sensación que das al jugador de libertad es muy grande. Entonces, mm. esto es uno de los trucos clásicos. Pero bueno, básicamente, aunque tú puedas cambiar la historia, o elegir distintas ramas, por ejemplo, una visual novel, el típico dating sim, ¿no? Que hay mogollón y tú eliges en plan, pues me quiero que mi personaje se ligue a este personaje, ¿no? Sí. O un Saturnia o lo que sea, ¿no? Pues tú vas viendo y ves lo que, aunque elijas qué parte de la historia quieres ver, la historia es la que es, te la presenta el juego Claro, directamente, ¿vale? sí, 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 sí. Otros juegos, pues el Mass Effect del que ya hemos hablado, Disco Elysium, ¿no? Que es, bueno, un RPG brutal, ¿vale? Creo que está ahora rebajado, o sea, por favor, compraos este juego. Eh, y bueno, casi todos, ¿no? Horizon Zero Dawn tiene de esto también. Bueno, casi todos los videojuegos que pensemos que tienen una historia, Tomb Raider, tal, entran aquí en esta categoría. ¿Cuál Vale, es, digamos, la opuesta de esta, o la que contrasta con esta, que es la que tiene el nombre este raro en inglés, que es la narrativa implícita o environmental storytelling? Que no es exactamente lo mismo, pero digamos que environmental storytelling es básicamente la manera más habitual de hacer la narrativa implícita. ¿Vale? ¿Qué es esto? vale. Es contar la historia a través del entorno. Es decir, imagínate que tú estás jugando un videojuego y tú llegas a un sitio en el que hay una habitación que está totalmente destruida y patas arriba y hay algo quemado y tú te ves que hay sangre en el suelo
como que han arrastrado a alguien y tal. Y tú dices, bueno, pues aquí pues debía haber algún incendio, pero ha tenido que ser provocado porque hay alguien que, ¿sabes? Y como que te montas tú una peli en la cabeza de lo que ha pasado. Entonces el juego te está dando pistas de lo que ha pasado a través del entorno. Entonces, esto, hay videojuegos en lo que esto es la mecánica principal. Por ejemplo, ¿Así? uno, si he puesto ahí, este juego yo creo que te va a flipar, vea. Se llama Her Es que a mí Story. estas cosas me chiflan. Es que Sí, el estas Her cosas Story de pistas y cosas es, me chiflan. sí, sí, es un juego indie, ¿vale? Que es un murder mystery, ¿vale? El juego ¡Oh! básicamente... No, no, ¿Cómo me es que te va a conoces? encantar, ¿vale? Porque el juego cogieron a una actriz, ¿vale? Y la grabaron a ella, que básicamente la están interrogando en referencia a un asesinato, porque ella que es como sospechosa, ¿no? Y Ajá. entonces hay varios clips de vídeo que son pues de interrogatorios, ¿no? A este personaje. Pues la mecánica del juego es, tú entras en un ordenador que tiene como un Windows 95, por así decirlo, o sea, la interfaz es esa, y te sale como un buscador que tú pones keywords y te salen vídeos. Solo puedes hacer eso, poner una keyword, te salen Madre mía. vídeos y tú clicas y ves el vídeo. Y cuando has visto los vídeos que el juego considera que son suficientes en plan, bueno, ya has visto suficiente, game over. Y tú te tienes que pensar si esta señora es culpable o inocente y si es culpable, cómo ha matado y si no, pues qué es lo que ha pasado en realidad. ¿Pero te lo confirman luego o es Oh, algo que no, se no, queda no, ahí no, lo que hace al... este juego... Hay juegos que igual que te lo pueden confirmar al final, pero en este juego lo que hacen es tú Joder, te con vivo? tus esto y luego peleaos en internet a ver quién tiene razón. Claro, Pues es es que que eso encima potencia muchísimo el debate. es muy retorcido, ¿vale? Porque hay como, no sé si el autor ha confirmado cuál es la canon, pero hay unas cuantas que pueden ser verdad, porque es que están muy bien hilados los cabrones, ¿vale? Entonces está Joder. súper bien este juego, y ya te digo, es un juego corto porque son un par de horas, Claro, entiendo pero que este tipo de juegos muy largos no podrán ser, porque al final el hecho de estar observando claro, el ambiente la, sin que te marquen una historia desde el claro, videojuego, tarde es o que la temprano, mayoría de juegos no tienen esto como mecánica principal. Es como claro. la ayudan para enriquecer el mundo. O igual tú tienes la mayor parte del tiempo es explícita, pero tienes partes que son implícitas y con eso tú rellenas huecos. O hay juegos, yo no he jugado a este porque odio este tipo de juegos, pero por lo que me han dicho el Blackboard o algunos juegos de este tipo, que son juegos Ujú. de morirse todo el rato, ¿no? Pero digamos que el lore del juego y todo el trasfondo del juego que lo experimentas un poco a través de esto, ¿no? De que vas a una biblioteca, igual Mm, encuentras libros que te dicen cosas o vas a sitios y pues está destruido y cosas así. ujú. Eh, y el otro juego que he puesto es otro juego indie que a mí me flipa, que se llama Analog a Hate Story, que para que os hagáis una idea tiene mecánica como de una visual novel, pero yo no lo considero visual novel porque es otro murder mystery pero a lo bestia. O sea, en este juego tú se supone que eres como un hacker investigador detective que vas con tu Ajá. nave espacial a una nave espacial más grande a investigar por qué las decenas de miles de personas que vivían en esta nave espacial gigantesca hace como 300 años así se murieron todas. Joder. Entonces tú llegas Guau, ahí esto y te conectas como a la inteligencia artificial de la otra nave y a través de interactuar con esa IA y ver los logs de la nave, de ver los emails que se mandaba la gente, de ver los árboles genealógicos, de ver pues madre mía. cosas de ese tipo. Claro, te vas enterando una historia que hay entre facciones, guerras familiares, qué es lo que pasó, dejó de pasar y tal, y es brutal la historia esa. Jo, pues estos voy a jugar seguro, porque es que es mi rollo total. O sea, es mi Sí, rollo. sí. Yo no sabía que existían estos juegos. Es que ves, yo Yo, que soy muy ignorante de estas el de cosas, Her pero ves, Story, yo bien, creo bien. que te va a encantar, porque si te gusta, a ti te gusta mucho Agatha Christie, o sea, te va a encantar este. Y ahora han sacado uno nuevo, el autor de este, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, el Her Story es como el clásico y no conozco a nadie que haya jugado este juego y que no le haya gustado. O sea, es que es muy Sí, sí, bueno. sí. Se me está sabiendo. Esto es como lo que le dije en su día a Andrea con el fanfic. Me estáis abriendo unos mundos que me van a ocupar mucho tiempo. Luego pasa lo que pasa. Porque es verdad que en realidad yo conozco cuatro cosas y no estoy metida ni nada, pero luego cuando empiezas a charlar con gente que sabe un poco más, te das cuenta de que realmente es todo un mundo, o sea, y hay para todo el mundo. Hay videojuegos para cualquier persona que le guste lo que sea, yo creo prácticamente, sobre todo con lo que dices, ¿no? Con los juegos indie, que ahí, pues evidentemente la creatividad de la gente
estalla y es como ahí ya meto lo que me da la gana. Entonces es muy guay, es muy guay. Hablemos de los emergentes, que también me suenan. Estos son los que más me Sí, suenan. Estos son los que sí, más me esto suenan. es, o sea, un tipo de narrativa que digamos que no es que los diseñadores del juego o los creadores no se hayan pensado, vamos a hacer esto con este principio, este fin, estos personajes, no sé qué, sino que digamos que el juego te ofrece elementos en un mundo y el Ujú. jugador dentro de ese mundo se monta su propia historia, ¿vale? El ejemplo más clásico son los Sims, Los Sims. ¿vale? Gran Porque es juego. la mecánica, bueno, iba a decir la mecánica principal de los Sims tiene dos mecánicas, una es hacer la casita, y Sí, que es mi mecánica preferida, ¿vale? Y por la supuesto. segunda mecánica es jugar a la casita, ¿vale? Pero ese jugar a la casita es una narrativa Hacer la emergente. casita, podemos añadir, hacer al personaje y su ropa y su Sí, sí, pelo y sí, todos todo sus eso modelitos lo para cada englobo. ocasión. Y customizar al perro y todo. Efectivamente, sí soy, ¿Vale? sí, Sí. sí. Y, y luego está jugar a las muñecas, ¿no? Que al final es Totalmente. como la versión en el mundo real de los Sims y es una narrativa emergente también. Es el plan, estás haciendo la historia tú con los elementos de juego que te da. Mm. Pero, por ejemplo, pues ahí el GTA, ¿no? El GTA eh, pasa en todos los GTA. Bueno, los antiguos no lo sé porque no los jugué, pero los que ya son en 3D y tal, tú en el GTA hay misiones que puedes hacer, pero también puedes Ujú. decir, pues vamos a dar una vuelta con el coche, a liar la pardísima, que me persiga la poli y luego me voy por ahí a hacer no sé qué tal. Y eso es como una mini aventura que tú te has montado que no está prevista en el juego porque no es ni una misión ni es nada, pero el juego te Mm. deja hacerlo, jugar y tú estás viviendo tus aventuras de mafioso chungo que y es una aventura. El Minecraft que hemos visto antes, que es un videojuego que es de, bueno, no sé si explicar el Minecraft porque es súper conocido, pero básicamente Sí, hay un construir mundo cosas con y cubos, tú básicamente. construyes, claro, sí, es como si fuera Lego, ¿vale? Pues tú construyes tus cosas con Lego y hay Sí, bichos y vas construyendo cosas y fabricando cosas, pero es como descubre el mundo y vive tus aventuras tú dentro del mundo. No hay una historia del Minecraft más allá de que el objetivo implícito del juego es como llegar como al centro del planeta que hay, no eso. me acuerdo qué cosa hay. Y he puesto el Civilization también porque es un juego de estrategia. En Civilization, pues tú tienes tu imperio, no sé qué. Yo he visto en foros del Civilization a gente que se escribe de forma novelada las crónicas de su imperio. Oh, Dios mío, ¿qué dices? Sí, sí, Como si sí, fuera un sí, 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 cronista. tal cual. De en Ostras, plan, y por qué allá fuerte. partieron los colonos bravos, no sé cuánto, a conquistar tal, tuvieron que atravesar el río y luchar contra los bárbaros y luego nos asaltaron, pero todo así, ¿eh? O sea, entonces, aunque Madre no te mía. pongas a escribirlo, ¿vale? Pero simplemente el hecho de decir, vale, voy a empezar una civilización, que al final pues pasan cosas, Mm. ¿no? Pues te atacan, te dejan de atacar, te expandes, de tal, formas alianzas, ¿no? Tal, todo eso al final forma la historia, digamos, de tu partida, pero sigue siendo una historia. Pasada. Eso es lo que hace también la Claro. civilización guay, o lo que hace algunas partidas a civilización más memorables que otras. A veces porque pasan cosas divertidas, ¿no? En plan, pues me tiraron 4 bombas atómicas. Pues, Ay, no perdón, que sé. me da el micro. Madre mía, o sea, la verdad es que, claro, yo conocía los Sims. En el caso, por ejemplo, del GTA, sí que sería un poco también una mezcla, ¿no? Es lo que decías tú, Sí, que hablabas de que un videojuego puede tener más de una narrativa. mm, Entiendo que aquí sería la sí, explícita y la emergente, tal vez. No sí, sé. Pero la verdad que está guay. Lo del Civilization me ha dejado picuet, vamos. O sea, la implicación, la implicación sí. de los jugadores a niveles altos. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Si luego me paso con los Sims más horas de las que cualquier persona en su sano juicio debería. Y es Tú y eso, no todos. te O creas que sea, montando grandes historias dices, ay, mira, esta es profesora, esta es escritora, te debe contar unas historias de como, ¿qué dices? Me pasó 2 horas customizando los vaqueros del personaje. yo sí. Y el perrito o el gato, Sí, sí, o sí, en sí, plan, y eligiendo pues los muebles. O sea, sí, sí, no sí, sé, sí. es como un Y juego este muy más estilo millennial. así, Está sí, muy sí, sí. bien. De hecho, perdón, que una cosa solo de los Sims y ya. Hay una cosa en los Sims que digo que es como el detalle que ha tenido el juego con las personas que se dedican a hacer casas, que es que una de las profesiones es decorador de interiores. Sí, Entonces tú coges esa profesión y te vas a casa de otros. Ellos, o sea, les tienes que sacar como información de lo que les gusta, de colores, de materiales, de estilos, y luego les decoras la habitación con un presupuesto. O sea, me parece fascinante porque es como han dicho, ¿cómo?
juntamos estas dos formas de jugar, ¿no? El friki de las Sí. casitas y el que hace historias. Pues vamos a hacer que haya una profesión de eso. En fin, siempre me los cojo con esa profesión por un tema. Pero bueno, hablamos de las narrativas, hablemos de gameplay, que esta es la parte que más miedo me da. Porque yo, hasta las narrativas, bien. Es como, bueno, puedo entender cómo funcionan, más inmersivo, más explícito, menos explícito. Llegamos al gameplay y yo me cago. ¿Por qué? Porque esto es algo que me acuerdo en su día, lo hablamos con Belén, de hasta qué punto el gameplay puede influir a la narrativa, hasta qué punto la narrativa puede influir en el gameplay y así. Y yo ella en su día lo hablamos así por encima, cuando, ya te digo, le pregunté hace un tiempo ya, pero luego, bueno, en fin. Y ella me contó, y yo dije, he entendido, digo, no sé, digo, veremos en voces literarias, pero no por ella, que lo cuenta fantástico, sino por mí. Así que hablemos de narrativa y de gameplay. Y hay de dos tipos. Cuando la narrativa apoya el gameplay y cuando el gameplay apoya la narrativa. Hablemos del Y bueno, primero, Belén. Hablemos a ver, de esta clasificación no es académica ni nada, ¿vale? Es en plan como se me ha ocurrido da igual. estructurar, hablar de Lo esto, ¿vale? importante es que la gente que lo está viendo lo Sí, entiende y yo creo que lo entienden. sí, Sí, sí. sí. Básicamente, esto es como la parte más nueva de lo que es la narrativa y videojuegos, nueva entendido de 10 años para adelante, ¿vale? ¿Mm? O sea, no es tan nueva, pero me refiero que no es de más o menos de lo de siempre, porque encima también hay un rol nuevo en la industria para esto, que es lo que se llama el diseñador de narrativa. Me interesa Bueno, ese esto trabajo. es súper jodido, pues súper Me interesante. lo imagino. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, diseñador de narrativa como tal solo hay en estudios, o sea, en estudios muy, muy, muy grandes. En muchos otros estudios más pequeños o en juegos más pequeños, lo que se hace es que una persona tiene varios roles. Igual el diseñador de niveles es también el diseñador de narrativa, o el director del juego es también el diseñador de narrativa, o cosas así, o se mezclan el game writer con el diseñador de narrativa. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace un diseñador de narrativa? Pues es la persona que se encarga de enlazar o ver cómo la narrativa y el gameplay se relacionan y diseñar experiencias en base a eso. No Claro. necesariamente tiene que ser la persona que se encargue de escribir cómo es el personaje o escribirte los diálogos o la trama o lo que sea, sino simplemente cómo integrar la narrativa con el gameplay, que es Es muy muy difícil difícil eso, ¿eh? O sea, y por eso ahora pues hay gente que se ha especializado en esto. Entonces yo he puesto ejemplos, ¿no? Entonces, en plan, bueno, ¿cómo puedes hacer que en un juego en el que el gameplay es muy importante, Ujú. cómo podemos hacer que la narrativa como que refuerce este gameplay? Pues un truco, bueno, truco o una técnica que se usa mucho en videojuegos es, por ejemplo, lo habréis visto en muchísimos, ¿vale? De decir, vale, empieza el videojuego y yo quiero al jugador como capturarlo en el momento y hacerle una promesa de este juego es la hostia, quédate con nosotros a jugar, porque este juego, vamos, te lo vas a pasar bomba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues darle un inicio muy potente al jugador, ¿vale? Vale. Para decirle, bueno, para entramparle básicamente, porque a Sí. veces los comienzos pueden ser un poco lentos. Entonces, si tu comienzo es un poco lento o al principio las primeras misiones como de tutorial o lo que sea se Más, hacen más claro, tienen que pesadas, enseñarte tú cosas. quieres darle un inicio muy potente para que el jugador no abandone en ese principio que igual tú empiezas siendo pues el guerrero con una espada cutre matando ratas, ¿vale? No es muy emocionante eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos juegos? Te presentan el personaje que controlas tú al principio del juego, una especie como de prólogo o de introducción, es súper poderoso. Vale, puede ser el personaje que luego vayas a controlar tú, que por lo que sea luego la intro pierde los poderes, por una maldición de los Ya. dioses o por lo que sea, o bien controlas a un antepasado suyo o a otro, pero está implícita la promesa en que tú te vas a convertir igual de En poderoso eso. Ya. que ese personaje. Y por Mm. ejemplo, aquí he puesto de ejemplo el prólogo del Assassin's Creed Odyssey, que es el Assassin's Creed que está ambientado como en la Grecia bueno, de las guerras del Peloponeso y demás. Y en Ujú. ese prólogo tú controlas a Leónidas. Luego en el juego tú controlas a la nieta de Leónidas. Pero Mm. claro, tú empiezas el juego y empiezas con Leónidas, Tope. ¿vale? En una Mm. batalla, pues ahí no me acuerdo si era las Termópilas, pero da igual, o sea, me refiero, es Leónidas con poderes, con no sé qué, matando a mogollón de peña. O sea, Claro. bueno, el juego empiezas con una carnicería haciendo, o sea, es muy espectacular, ¿vale? Esa parte, ¿vale? Y luego te dices, vale, hace como un fade, no sé cuánto, se acaba ese prólogo y tú empiezas con su nieta
que todavía no tiene habilidades, porque claro, el juego, parte de la mecánica de las habilidades es conseguir cada vez más habilidades, más poderes, más tal. Entonces, claro, no es lo mismo empezar, que lo único que puedes hacer es saltar y tal y llevas un arma súper cutre, que empezar siendo Leónidas en una batalla muy espectacular, haciendo cosas increíbles. Entonces, eso es un tipo de narrativa, al buscarte en plan, ¿cómo podemos hacer esto para el jugador? Vale, nos vamos a inventar de que eres la nieta de Leónidas y al principio vamos a ponerte esta batalla y que tú hagas con esto y así le hacemos esta promesa al jugador y con esto lo entrampamos. Lo enganchamos. Esto me recuerda mucho a lo que yo os contaba también en clase de lo importante que es al inicio de la novela que sea potente. Que Sí, mucha gente confunde que los inicios de novela tienen que ser como pues eso, ¿no? De presentación, de planteamiento. Y es cierto que en el planteamiento tiene que haber cierta presentación, pero yo siempre recomiendo que lo primero que lea el lector sea algo que le impacte, que incluso lleve trama encima o lleve acción para que el lector diga, hostia, 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 ¿qué está pasando? Prólogo de Juego de Tronos, caminantes blancos en toda la jeta. Es como la primera en la frente de a tope, porque luego ya aunque bajes el nivel, porque es verdad que, y este ejemplo siempre lo pongo también en clase, que la novela es un poco como un videojuego, ¿no? El personaje y obstáculos van creciendo en dificultad y en experiencia, igual que en un videojuego, ¿no? Vas aprendiendo más habilidades, vas teniendo más poderes o más técnicas y también los obstáculos van creciendo. Pero el principio tiene que ser muy impactante. Entonces me parece curioso cómo que se unen estos dos mm, conceptos en esta figura que has comentado, ¿no? Del director o de, bueno, de la persona encargada de hacer sí. esto. La Hay, verdad. por ejemplo, un inicio muy potente de videojuego que es el del Final Fantasy VII, que lo vemos también en el de remake, porque el inicio es clavado, que no hacen esta técnica, pero sí que se inventan una misión súper chula. Es en plan, eres un mercenario, pero te contrata una banda terrorista y vamos a volar un reactor nuclear. Tú dices, Oh, wow. muy bien. Claro, no es lo mismo que tu primera cosa de mercenaria sea, pues yo qué sé, la típica misión de nivel 1 de un juego de rol, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, el inicio del Final 7 es memorable porque la misión que te ponen es vamos a reventar un reactor nuclear y la misión termina poniendo una bomba y el reactor nuclear petando, ¿vale? Y tú en un tren diciendo, uff, Sí. ¿en serio? ¿Sabes? Interesante. Sí. Sí, sí, claro, claro. Y luego vendría un poco lo contrario, ¿no? Que sería Mm, el gameplay apoyando a la narrativa. sí, es, ¿Te refieres a que de alguna manera lo primero que se idea es la historia y luego vemos cómo adaptar el gameplay a esa historia? ¿O qué? claro, es por ejemplo, hay videojuegos. Esto suele pasar más en juegos indie, ¿vale? Porque es muy raro ver un triple A que sea narrativo. Yo solo lo he visto en Disco Elysium y Disco Elysium no es un triple A, pero sí que es cierto que es como un juego con más presupuesto que el típico indie, pero aún así no es un triple A. Pero bueno, digamos juegos que son muy, muy narrativos, ¿vale? Entonces tú ahí, digamos que el gameplay como que está subordinado a la narrativa porque lo importante es la narrativa. Entonces hay Ujú. decisiones de gameplay que tú puedes tomar para reforzar la narrativa, ¿vale? Vale, Entonces, el ejemplo que he puesto aquí es el Red Stitch Club, que es un videojuego que han hecho unos valencianos, que han hecho tres bastante renta. personas. Sí, 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 o sea, este videojuego es, bueno, la banda sonora es espectacular. Eh, el videojuego es Cyberpunk, pixel art, o sea, maravilloso este videojuego, es de mis videojuegos preferidos. Y básicamente este videojuego eh, es una historia en la que hay varios personajes, ¿vale? Y se cuenta como en tres, no sé si llamarlo actos, ¿vale? Pero hay como tres partes muy bien diferenciadas y en cada parte hay un personaje, ¿vale? Entonces ves Vale, como el punto de vista de ese personaje. ¿Qué es lo que hace bien. el videojuego? Te cambia la mecánica de juego con cada personaje. Es decir, el primer personaje es un barman. ¿Cuál es su mecánica? O sea, ¿cómo juegas tú con el barman mezclando bebidas? Entonces, la mecánica del juego es tú, pues estás así haciendo cócteles y bueno, la gracia del juego es que según el barman como que tiene una especie de poderes y según los cócteles que hagas puedes influir en los sentimientos de la gente y en función de cómo se sientan te responden unas cosas u otras o puedes influir como en la conversación que tienen contigo, Ujú. ¿no? Entonces eso es una mecánica. Otra mecánica es que tú eres una inteligencia artificial que fabrica eh, implantes para otra gente y tiene otra mecánica, le llaman, bueno, no me acuerdo el nombre, pero básicamente se controla y como que tú diseñas, ¿no? Esos implantes Sí. que haces. Y luego tienes otra que eres un hacker y haces como ingeniería social
llamar por teléfono a gente para sacar información y lograr averiguar unas contraseñas para meterte en un servidor. Y esa mecánica es como point and click de aventura tradicional de diálogos, como si fuera un Monkey Island. Entonces, Sí, claro, sí, el hecho de inventarte una mecánica diferente para cada personaje te ayuda a reforzar el hecho de que estamos cambiando de punto de vista y a ya te reforzar entiendo. cada personaje. Vale. Vale, o sea que entiendo lo que quieres decir, como que la forma de controlar o de jugar a la mecánica que hay detrás se adapta a la historia de cada personaje. Y mi pregunta es, ¿las tres historias tienen alguna relación Sí, 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 dentro claro. del Por juego? O ejemplo, sea, están relacionados el hacker y El Batman, hacker y sí, la son inteligencia artificial. novios, la inteligencia artificial les hace de portero en el club de tal. O Qué sea, bueno. ese videojuego es buenísimo. O sea, aparte, me gusta mucho porque es un juego cyberpunk, entonces es ciber, por el sentido que tiene toda la ambientación cyberpunk, ¿vale? Clásica que nos podríamos imaginar, y luego es punk en el sentido que es un videojuego que tiene su crítica social, y es un juego, pues eso, antisistema, ¿vale? O sea, porque de eso va el cyberpunk. Y te hace muchas preguntas del estilo de qué está bien, qué no está bien, límites morales, o sea, es un juego que te hace pensar. Y ya te digo, está muy ¿Sabes bien. qué estoy recordando? Que cuando hicimos la charla con Sergi García, que hablábamos de juegos de mesa, tuvimos también una charla con respecto a narrativa y gameplay, ¿no? Y forma de Ujú, jugar, porque también hay muchos juegos de mesa que tienen un poco ambas cosas y que a veces hay que adaptar la historia al juego y a veces el juego a la historia, ¿no? Porque es como que no, si yo voy a hacer un juego de, yo qué sé, poner fichas en un tablero, le voy a dar una narrativa detrás, ¿no? El Exploding Kittens, ¿no? Es como, bueno, le pongo aquí un de ujú. esto o el Sushi Go, ¿no? Y le hice esta pregunta y te la hago a ti también. A ver. ¿Qué valoras más tú? ¿El gameplay o la narrativa? O sea, ¿en qué te fijas más? ¿O qué prefieres que esté bien hecho? Evidentemente sé que me vas a decir que todo, pero si tuvieras que primar una de las dos cosas, te lo voy a preguntar como jugadora, pero también como creadora, A ver, porque es no que sé si te da depende la del misma juego, respuesta. ¿vale? El Red Stings Club es cierto que a nivel de gameplay las mecánicas no están todo lo pulidas que deberían estar, pero ¿No? como la narrativa es flipante, se lo perdono, Claro, ¿vale? Luego hay juegos que la historia es una castaña, pero el juego es brillante y es como, bueno, pues es que habrá que jugarlo, o sea, no sé, o que no tienen historia. El Tetris es uno de los mejores juegos que se han hecho jamás y no tiene historia. no tiene ninguna historia, desde luego. Y no te Eh, puedo decir que el Tetris sea peor que el Red Tetris Clash o que el Red Tetris sea peor que el Tetris. Entonces yo depende mucho de la experiencia que quieras, depende claro, mucho del juego y evidentemente si un juego que brilla las dos cosas, por ejemplo, claro, bueno, iba a decir Disco Elysium la mecánica no es es muy sencilla, ¿vale? Está totalmente claro. subordinada a la narrativa, pero yo que sé, tenemos por ejemplo Mass Effect, ¿vale? Mass Effect, cierto que el gameplay del uno así, el 2 ya empieza la cosa a mejorar y el 3 a mí me gusta muchísimo. A Ujú. mí ese juego es brillante porque hace muy bien las dos cosas, tanto la narrativa como gameplay. Es muy difícil y es muy caro. Por eso, juegos indie normalmente lo que se suele ver es una de las dos cosas y Ya está. narrativa quizás sea más fácil porque es más barato. O sea, quiero decir, tú te puedes hacer el que te mencionaba antes, el Analog Hero Story, producir ese juego es mucho más barato que producir un juego que a nivel de mecánica pues quizás sea Ya más más, elaborado. necesita más cosa. Están diciendo por aquí, dice Jorge, el Tetris no tiene historia, pero en Hollywood igual quieren hacer la película. Es que, Sí, he visto Jorge, algo, no sé si van a hacer una serie o algo no sé si era de coña, de tal, pero he visto, no sé, o Apple TV o no sé qué historias con Tetris. Bueno, no da me lo igual. creo, de verdad. Xavi dice que él preferiría narrativa y Alnet dice que va a épocas y fases de uno mismo. Hay días que querrás narrativa, hay días que uno quiere Mm, desconectar el cerebro y supongo que quiere Mira, solo jugar. ahora hablando de series, me he acordado un ejemplo de lo del gameplay apoyando la narrativa de Last of ¿Sí? Us, ¿vale? Que ahora ha sacado una serie de televisión. En el Ujú. videojuego de Last of Us te lo han dividido por estaciones, ¿no? Está primavera, verano, otoño, en invierno. Pues en Sí. invierno cambian al personaje al que controlas. En vez de llevar a Ah, Joel, que es como el señor, ¿no? De mediana sí, edad, pues que es el tío, pues que vas con armas, no sé qué, pues Pedro el señor Pascal, fuerte vaya. y tal, tal. De repente vas con la chavalica por, por lo que sea, Contento. ¿no? Vas con la chavalita y de repente es invierno, está todo nieve, está todo mal y vas con un personaje que es más pequeño. Eh, Claro. mm,
no tienes las cosas y todo es como mucho más hostil, todo es mucho más peligroso y pasan cosas horribles y todo se ha reforzado a que cambias el personaje y se controla diferente y no es lo mismo llevar a un personaje que es así de alto y así de grande y con armas y lo que Sí, sea a llevar la a la chiquita. chavalita. Ay, el Last of Us. Todavía no he visto la serie. Pasa que yo ya sé lo que pasa, porque, bueno, por temas, pero ya sé lo que pasa, pero tengo que ver la serie, tengo que ver la serie, pero es interesante lo que dices, porque incluso es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que incluso el ambiente, el personaje en sí, Mm, ayuda como a meterte más incluso como jugador y vivirlo de otra manera. De hecho, he visto antes en el chat que hablaban también de Telltale, que Telltale tiene un poco ese rollo también sí, de tomar decisiones, había uno de Juego de Tronos, tomar decisiones, ver qué pasa, creo que había uno de Walking Dead también. sí, Ojito con eso. Y luego me encanta el que has puesto, el último que es cuando lo anterior sale mal. Me encanta que tienes lo típico de los errores, ¿no? Imagino, claro. de Es que cosas que no salen bien. el nombre técnico de esto es como muy rimbombante, ¿vale? Que se llama Ujú. disonancia ludonarrativa y es como, a ver, señores, bueno, eh, pero se llama Díganmelo, no llevo técnicamente así. Y es básicamente cuando lo que te dice el gameplay y lo que te dice la narrativa no concuerda, ¿vale? Ajá. Y lo que pasa en videojuegos es que estamos tan acostumbrados que decimos, bueno, vale, pero tú lo piensas y dices, "Mm, no, ¿vale?" Y cada vez le va a chirriar más a la gente, ¿vale? Vale. Ujú. Entonces, hace como unas semanas vi un ejemplo de Rihanna Pratchett, que es la game writer del reboot del Tomb Raider, ¿vale? O sea, los Tomb Vale. Raider nuevos, pues bueno, los ha escrito. Bueno, se ha encargado ella o al menos el principal, ¿no? De la narrativa de esos juegos. Y cuando hice el primer juego del reboot, ¿vale? Pues ella contaba que, claro, ella se había imaginado, pues Lara Croft, su primera expedición, pues les pasa, ¿no? Que Joven. naufragio, no sé qué, acaban en una isla y en la isla hay gente chunga y ella en defensa propia se ve obligada a matar a su primera persona y ese momento le deja en shock. Y luego Mm, tiene una conversación, porque más tarde se encuentra, ¿no? Con el mentor y se viene abajo y tal, porque se acaba de cargar a una persona. Entonces eso ujú. es lo que ella había pensado narrativamente que tiene mucho sentido, ¿vale? Que es lo que hicieron los diseñadores del nivel y los de gameplay. Plan, bueno, es el principio del juego, pues lógicamente tiene que servir también un poco de tutorial para que el jugador pues se vaya acostumbrando a los movimientos que puede hacer Lara, Sí. cómo funciona las mecánicas de disparar, porque en este juego disparar es muy importante, cómo funciona saltar, cómo funciona correr, ese tipo de cosas, meter un Cosas que tutorial. necesita la gente como yo que no sabe. Qué es lo que te hace el juego? Darte una pistola, ¿vale? O un pioleto, no me acuerdo qué arma era. Creo que ella dice, te da una pistola, si no recuerdo mal, yo no me acuerdo qué arma, sí que he jugado a este juego y me acuerdo de Lara Croft derrumbándose, ¿vale? Pero bueno, el caso es Ya. que el juego te pone un arma y tú te cargas, al menos en esta primera versión que ella cuenta, igual te cargabas a varias docenas de personas. Entonces, claro, no, ¿Cómo? no pega nada, ¿Por ¿vale? qué Y me he después de cargado cargarte a 80 personas? a 25 tíos, ¿vale? Que de repente, hostia, me he cargado a uno, qué drama, que no sé qué, ¿vale? Lo tiene sentido que sea con el Ya, ya, ya. primero y que luego te pases un tiempecito sin matar a nadie, ¿vale? Porque se supone que estás traumado. Entonces, ¿qué pasa? Ella logró negociar que en vez de ser un par de docenas, que fuera menos de 10, me parece, no lo sé. O sea, no me acuerdo cuántos fueran, Clamando al cielo, Lara pero Croft. aún así no logró que fuera solo uno, que era lo que ella habría querido como escritora. Mm, Entonces, claro, dice ella, eso es un ejemplo que ella lo mismo lo ponía de un juego que hice yo, de disonancia narrativa, porque claro. te está la historia contando y la cinemática, en plan, joder, qué horrible matar a una persona, bueno, pero digo que has matado a Enes, eso es como, El número de personas, que es como, ¿qué más te da? Te claro, has cargado todo el... Madre sí, mía. en el Mass Effect o incluso en el Fallout a veces pasa de que el juego te deja hacer acciones buenas y acciones malas, ¿no? Lo normal es Sí, que si haces acciones malas, pues que seas tratado como un hijo de puta. claro, eso, Pues en claro. el Mass Effect eh, la implicación que hay por ciertas cosas es que mayormente tú eres un héroe, porque se espera que eso es lo que haga la mayor parte de la gente, que tú más o menos seas bueno todo el Claro. tiempo y de vez en cuando pues seas así un poquito cabroncete, pero ya está, ¿no? Pero No ese soy ya. juego, sobre todo a partir del 2 te deja hacer cosas horribles y terribles. Entonces es como, bueno, aquí pasa algo raro. Claro.
claro, claro. No, me ha encantado lo de Lara Croft clamando al cielo haberse cargado a todo el equipo de, Y de fútbol de no sé dónde. O sea, es como que... No, no, entiendo lo que dices y te digo una cosa, aunque yo no sea experta en videojuegos, probablemente yo sí hubiera levantado una ceja si me hubiera encontrado esta sí, situación, sin tener ni idea de nada. Lo que quiero decir con esto es que al final hay ciertas cosas, esto también pasa con los libros, hay ciertas cosas que tú como escritor o como creador piensas. El lector no se va a coscar de esto, es decir, este pequeño cosa que he hecho aquí, esta no, pequeña sí se tontería entera. que tal, nos coscamos, nos coscamos. O sea, aunque sea algo, porque es que inconscientemente muchas veces con lo que los escritores no cuentan, y probablemente por lo que estoy viendo, los creadores de videojuegos tampoco, a veces, es el hecho de que seas un lector muy avanzado o no, o te des más cuenta de unas cosas o de otras, o estés más despistado o menos, tenemos aquí metido en la cabeza una serie de lecciones de narrativa innatas por la vida que tenemos, las pelis que hemos visto, los pocos libros que hayamos leído, que nos salta la alarma enseguida. Y es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Se me hubiera hecho rarísimo ver a Lara gritando después de haberse cargado tanta gente y decir, oh Dios mío, me he cargado a mi primera persona, porque es que ya se Mm. contradice sí mismo con Claro, la frase. Pero de bueno, hecho, el hilo de Twitter de Rihanna ya lo venía a cuento de que vio a alguien quejarse de otro videojuego, que no me acuerdo el nombre, pero este sí que es nuevo, de pues que había un incendio y la protagonista como que se dejaba un objeto importante o se fijaba en otra cosa como que de salvar del incendio o algo así, ¿no? Y decía Rihanna, no es que los game writers sean tontos, es que aquí lo que ha pasado es que ellos no sabían que eso estaba en el escenario porque ellos no claro, les enseñan el nivel antes de ponerlo. Entonces ellos se claro. imaginan la cosa y luego cuando el juego ya está hecho, a posteriori digan, oye, esto quitarlo y les habrán dicho, pues esto es muy tarde, ¿vale? Mm, Y ya está, y son cosas que pasan en el desarrollo de un videojuego porque al final lo hace muchísima gente y, y ya está y fastidia, pero a veces hay que no es que hacerlo, nadie sí. tenga la culpa, por ejemplo, en el caso de Rihanna, ella decía, vale, pues a mí me fastidió esto, pero claro, de punto de vista de los diseñadores de gameplay y tal, ellos estarían pensando, joder, la tía esta que se nos ha inventado esta Muy cosa, ahora maja nosotros cómo y... metemos el tutorial de te voy a enseñar a usar la pistola, Claro. ¿sabes? Sí, sí, claro, Entonces, encima al es final, cada esto, uno tira para su lado y el problema es cuando no hay, muchas veces no es por maldad, sino un poco por desconocimiento, porque no sabes por dónde te va a venir la otra persona o el otro departamento, porque no suelen trabajar a la vez, y es que ese es el problema. claro. Es que lo estaba pensando y realmente, claro, un proyecto así requiere de muchísimas personas y como dices tú, con dos bandos como muy diferenciados, ¿no? Que es la parte más del gameplay y la parte más narrativa y hay que ponerse de acuerdo. Es un poco como en el cine, ¿no? Con la diferencia que en el cine hay el director y los guionistas que se apañen, ¿no? Pero va un poco por lo mismo, ¿no? Este tipo de proyectos donde intervienen tantas personas, tarde o temprano hay que ceder, tarde o temprano salen cosas que no te gustan muy bien como han salido, pero hay que también darle un poco de espacio al otro, entonces es interesante. Quería aprovechar ahora para hablar un poco de que ciertas cosas ya las hemos tocado, entonces no me voy a repetir en esto, pero de alguna manera siempre me gusta en voces literarias hacer un poco la comparativa entre la narrativa de turno, la que sea, y la narrativa convencional, la que entenderíamos pues la escrita, ¿no? Aquí hemos hablado ya mucho sobre todo de las diferencias que hay entre la narrativa de los videojuegos y la narrativa convencional. Evidentemente también tienen algunas similitudes, pero yo creo que la pregunta que más me interesa hacerte a ti, que eres creadora de videojuegos, escribes, es cómo pueden influir una con la otra. Es decir, de alguna manera, si nos puede ayudar como escritores el hecho de jugar a videojuegos, si nos puede ayudar como creadores de videojuegos el hecho de escribir, ya no digo leer, porque leer ayuda para todo, pero entiéndeme, el hecho de ser un Mm. creador activo de narrativa o al contrario, igual nos limita, no lo sé. ¿Qué opinas? A ver, mi opinión, que evidentemente mi experiencia no tiene que pues, por qué ser la misma de todos. O sea, para mí todas las actividades creativas nos ayudan a ser más creativos, así en general. Y eso no incluye solo videojuegos. O sea, ahí meto dibujar, meto a hacer música, meto teatro, poesía, lo que se os ocurra, ¿vale? O sea, todo lo que sea hacer que crear cosas, imaginar cosas, yo creo que eso potencia el seguir creando otras cosas, aunque el medio sea diferente. Ujú, En cuanto a videojuegos y lo que es escribir en concreto,
por ejemplo, o sea, si quieres ser game writer o diseñador de narrativa, tienes que saber de narrativa y la manera, o al menos más tradicional, o sobre lo que hay más escrito, o sobre lo que tenemos más, no sé si llamarlo más bagaje, aunque sea teórico, ¿vale? Es Unos como cuantos años más. manera más tradicional, es con literatura y con cine. O sea, quiero decir, la estructura tres actos creo que viene de no sé cuántos siglos atrás, ¿vale? Y 2000. funciona por algo, ¿vale? El viaje del héroe tiene milenios y funciona, ¿vale? Y todos los videojuegos nos estamos cansando de ver. Bueno, no nos estamos cansando, que esa es la gracia, pero me refiero, o sea, vemos y seguimos viendo y seguiremos viendo el viaje del héroe, ¿vale? Lo vemos en el Mass Effect, lo vemos en Devil May Cry, lo vemos en Assassin's Creed y lo seguiremos viendo siempre que tengamos un protagonista que sea un héroe. Con lo cual, aprender de estas cosas nos va a hacer ser mejores creadores de videojuegos y la parte que queremos de crear videojuegos es de diseño, de narrativa, de guión, etcétera. Que no todo es eso en hacer videojuegos, porque como es un Claro, campo tan enorme, si a hay ti de lo que te todo. gusta es hacer animaciones y modelos 3D, pues Eso ya da más saber, igual. saber de narrativa, pues sí, es una actividad creativa más, pero no te va a potenciar igual que si tú lo que quieres ser es diseñador de narrativa o quieres ser game writer, ¿vale? Mm. Que eso es distinto. Si jugar a videojuegos te ayuda a ser mejor escritor, pues no lo sé en tanto en cuanto yo creo que todos los inputs son buenos para crear. Es decir, igual que si quieres escribir tienes que leer, yo creo que el escuchar música, el ver cine, el jugar a videojuegos también porque al final también te cuentan historias. Y el modo de Claro, contar historias y ver por qué funcionan, por qué no funcionan, por qué me emocioné con esto, las por qué este tramas, personaje las es estructuras. memorable. Claro, yo creo que todo eso al final te ayuda y te influencia. Por ejemplo, el, igual que te digo de que la novela Cyberpunk por excelencia, pues quizás sea el Neuromante, ¿vale? Pero para mí el videojuego Cyberpunk por excelencia es el Blade Runner, que también es una peli, la peli Cyberpunk por excelencia, Sí, sí, y eso el es Red Street como. Club. Y para mí esto es como mi cuarteto de Cyberpunk. Entonces, para mí eso te ayuda a entender el género quizás mejor, o los tropos o las convenciones de ese género. Entonces, yo creo que sí que ayuda. Pero de nuevo, igual hay gente que te dice, no, no, a mí me funciona mejor el cine más que los videojuegos. Pues No, seguramente. A mí es que me exactamente. gustan más los videojuegos que el cine, por eso juego más a videojuegos. Pero no Claro. pasa nada. Sí, sí. De hecho, yo tengo algunos alumnos que se dedican a los videojuegos o que trabajan en la industria de los videojuegos. Y de hecho, algunos de ellos, lo típico que cuando vienen a clase por primera vez y siempre os hago presentaros y demás, ¿no? Algunos de ellos me han dicho incluso, no, mira, yo es que trabajo en esta industria y necesito más experiencia contando historias porque estoy igual en una compañía pequeña, lo que decías tú antes, ¿no? Que Ujú. me ocupo de esto, pero también me tengo que ocupar de la narrativa porque siempre he tenido facilidad, pero me faltan quizás herramientas de cosas para acabar Sí, de impulsarlo, ¿no? Y sí, necesito herramientas de construcción de sí. personajes, de tramas y de no sé qué, ¿no? Entonces, Yo me apunté a tus clases un poco por eso, porque aunque yo ya no esté en la industria, yo sí que participo mucho en Game Jams y esa mm, parte que tenía súper floja. Digo, si es que si quiero hacer un videojuego narrativo que a mí me gustan, es que yo no sé contar historias, pues tendré que mm, aprender. mm, Pues ahí estamos. sí, sí. De hecho, me gustaría pasar justo me haces muy bien los puentes entre temas, me viene fantástico, porque me gustaría hablar un poco de tu experiencia en el mundo del videojuego, ¿no? Tú has dicho que te gusta mucho jugar a videojuegos, que hace unos años estabas, digamos, más metida en la industria, ahora te dedicas a las jams y demás. Em, Perdón, es que Lo acabo de de la leer silla. el comentario de lo de la silla. Yo también. Perdona, esa silla, ojito, esa silla ya tiene un nombre. Esa silla, mucha gente ha pasado por esa silla ya. El caso, lo de la silla es porque, bueno, en una clase que hago yo bastante específica para mis alumnos, pues siempre tienen un ejercicio en común que está relacionado con una silla. Luego ellos con la silla hacen lo que quieren y me han descrito la silla de muchísimas maneras distintas, pero la protagonista es una silla. Entonces hay como el meme de lo que escribe cada uno con la silla. De hecho, no quiero decir más porque hay gente que igual no ha hecho todavía la clase de voz y no quiero hacerles spoiler, pero la silla es un meme en el Discord. Pero bueno, decía, te preguntaba que me dijeras un poquito cómo habías entrado en el mundo del videojuego. Decías, cuando has dicho lo de los 5 años, me ha flipado. O sea, ¿tú con cinco Bueno, ya. años jugabas a videojuegos? Y ¿De con dos. antes?
Sí, sí, ¿Qué o sea, dices? es que mis padres jugaban a videojuegos. Bueno, siguen jugando. Entonces yo nací y en mi casa había un Spectrum. Entonces, claro, eso es un privilegio. Sí, Entonces, desde claro, luego. con 5 años recién cumplidos, me acuerdo que nos regalaron a mi hermano y a mí nuestra primera consola. Madre mía. Pero yo ya jugaba. Y de hecho nos regalaron la consola para que dejáramos de jugar al Spectrum, que entonces se quedaban ellos, o sea, sin Que jugar, pudieran imagina. jugar ellos. No, y porque Y, también los juegos eran distintos los del Spectrum que las consolas. Los de la consola solían ser como más un poco para niños y tal. o sea, que digamos que el videojuego al final, de alguna manera, ha sido un poco espina dorsal, Sí, sí. O sea, yo no entiendo ¿no? mi En, vida en tu carrera, en sin tu vida, jugar. en tu experiencia. Pero claro, o sea, tenía videojuegos, tenía pues libros, Claro, claro, me pelis imagino, de claro. Disney, ¿sabes? O sea, una cosa más. Pero sí que he tenido esa suerte de estar con videojuegos desde pequeña. Porque sí que hay padres que no les gusta que los hijos jueguen cuando son muy pequeñitos o que solo les compran consola cuando son un poco más mayores. Y yo no tenía ese problema porque, les digo, mis padres jugaban. Entonces no tiene sentido que un padre te prohíba cosas que ellos Mm. hacen. No, Bueno, a no, veces se claro, hace, evidentemente, pero no suele evidentemente. colar para, para los críos. Y yo a hacer videojuegos empecé con 14 años. Que Jolín, qué joven porque también. salió una herramienta que, bueno, tengo un amigo que se llama Rafa Laguna, que él llama a esta herramienta el Unity, ¿vale? De los 90 porque es un compilador de videojuegos que hizo un español, que fue su proyecto fin de carrera, que luego lo comercializó, que era un compilador de videojuegos, y básicamente es como un lenguaje de programación Ujú. muy orientado a hacer videojuegos, con lo cual te facilitaba mogollón la creación y te venía integrado ya la parte para hacer tú los gráficos, las animaciones y tal, todo en un mismo software y era relativamente sencillo hacer videojuegos con eso. Entonces yo aprendí a hacer videojuegos con ese software. Me pregunta Pichu cómo se llamaba. Se llamaba Div Game Studio y Div se escribe D-I-V y estaba para MS2. Deep Games Studio, Sí, tal cual. Vale, y lo pues me vendían lo en apunto. los kioscos. O sea, para que te hagas una idea Ah, de sí, la cosa, sí, sí. me lo estoy poniendo aquí, estudio. Y empecé con eso y luego ya pues cuando empecé a pensar, bueno, qué es lo que quiero estudiar, no sé qué tal, en aquella época la única manera de hacer algo relacionado con el videojuego era estudiar informática y luego hacer un máster, porque no habían estudios específicos en España del tema. Dije, Sí. pues voy a hacer eso. Y, y justo terminé en la carrera y logré hacer prácticas en un estudio de videojuegos que había en Alicante, luego de ahí me fui a hacer un máster y luego de ahí me fui a Reino Unido a trabajar en empresas pequeñitas de videojuegos. Trabajé en una empresa que fundó, bueno, en un estudio que fundó la creadora del SingStar, que esta ¡Ah! señora tiene un BAFTA. Me chifla ese juego. Los videojuegos que yo juego, el SingStar y los Sims. No, y a mí SingStar también, ya te digo, o sea, Ay, me divierte y muchísimo. aparte esa señora es una máquina. Qué guay. Y, y nada, y así me medí. O sea, que fue a full desde pequeñita. Me encanta lo de los padres frikis. Mis padres también son frikis, no de videojuegos, pero sí de otras cosas. Pero sí recuerdo que mi primera consola desde hace, también, era de hace muchísimos, muchísimos años. Picho ha dicho por aquí la NES. Yo creo que la mía era de estas que tenían unas pistolas de plástico que le Anés tenía una disparabas a. pistolita. Pues igual es eso, que le disparabas a los vaqueros, o sea, ese nivel era. Entonces, pero sí que crecer con padres frikis mola bastante, porque quieras que Ujú. no, te inculcan el friquismo desde Sí, sí, sí. pequeñita. Eso es algo que mis padres eso, eran más de cómics, eran más de libros, obviamente, de peli, de cine y tal, pero cosas así más frikis y tal, pero los videojuegos no, nunca entraron. Mi padre les llama las maquinitas, el típico padre que dice las maquinitas, No, pero pero sí es verdad que igual cuando. también decían aquí la maquinita o lo que sea, pero que para ellos era también, o sea, Daba igual que les gustara, hay cosas que no cambian, y es llamarle la maquinita, pero bueno. Em, la siguiente pregunta era, nos has hablado de tu parte de jugadora, tu parte de creadora. ¿Qué te gusta más, Belén? Porque no sé los motivos por los que dijiste, bueno, pues ahora esto ya es más, entiendo que de hobby, para las jams y tal, pero ¿qué prefieres más? ¿Con qué te diviertes más, Belén? es que me gusta crear en el sentido de que mola mogollón poder imaginarte cosas y tener las herramientas para hacerlas. Mm, Y eso a mí me parece mágico, ¿vale? Pero claro, luego hay juegos que yo no voy a ser capaz de hacer nunca.
y me gusta mucho jugarlos. O sea, yo no voy a ser capaz de hacer por mí misma un Mass Effect porque me hace falta unos cuantos cientos de millones, imagino, no los tengo, pues mira qué se le va a hacer, pero Claro, me sí, alegro sí, mucho que exista el sí, Mass sí. Effect. Mm. También es cierto que una vez que pasas a ser creadora de algo, jugar a eso o experimentar ese medio es muy diferente porque ves los trucos de magia, Costuras, ¿vale? ves las costuras, ¿qué me vas a contar? Y a veces como que, bueno, hay videojuegos que ya no se disfrutan igual o cuando sabes cómo están hechos, porque igual has hablado con el creador y no sé qué y no sé cuánto, pero vamos, a mí me gusta mucho las dos cosas, crear y jugar. Y ya te digo, ahora que ya no estoy en la industria del videojuego, sí que intento participar en game jams cuando puedo, tengo tiempo y tal, porque no se me quita el gusanillo, ¿no? de hacer juegos. Yo recuerdo que seguí un hilo tuyo una vez que estabas en una jam y pusiste un hilo en Twitter, porque es que el Twitter de Belén es muy interesante. Yo no me entero de la misma mitad porque habla muchas cosas de programación y así, pero también, bueno, hace de todo porque sube recetas. La verdad que Belén, insisto, mujer del Renacimiento. Pero me acuerdo de un hilo que hizo cuando estaba en plena, no sé si lo hiciste en plena jam o lo hiciste después de la jam, no me acuerdo, pero que ibas como poniendo tus avances, ¿no? Y las impresiones de cómo lo ibas haciendo. Y es que hasta yo me ponía nerviosa, en plan, oh Dios mío, va a conseguirlo. Era como, no sabía ni lo que estaba haciendo. De repente hablaba de un código de no sé qué, o de un y yo decía, oh Dios mío, por favor que lo consiga. Y no sé si lo pusiste o esto ya es un efecto Mandela. Quizá algún tipo de plano no de plano, pero de cómo querías que fuera la secuencia, de la jugabilidad, o algo en papel había escrito con flechas, no sé qué era, y era como, oh Dios mío, estaba No, emocionadísima. claro, yo es que las game jams sí que me gusta como tuitear el progreso, también un Mm, poco para motivarme a mí misma, y luego claro, porque muchas veces sí que publico el juego a medio hacer para que la gente juegue y lo pruebe. qué Entonces, la guay. gente me descubre bugs y los puedo arreglar, o veo si el juego es divertido o no y puedo hacer pequeños cambios pues para Sí. ajustar cosas. O la gente me dice, es que esto es muy difícil, o me queda atascado aquí, o lo que sea, o es súper divertido, tal, entonces como que refuerzo eso. Entonces, lo que tú dices del papel por ejemplo, yo antes de cada Game Jam hago un mind map y luego me suelo hacer algún boceto como de cómo quiero que sea una pantalla. Y Mm. luego, pues de ahí sigo haciendo cosas y luego pasa pues que el juego pues se parece más o menos a lo que yo había pensado en un principio, pero sí que parto de algo como más analógico, entre comillas, Claro. y porque intento hacer que la mecánica sea sólida, porque si no, y solo hacer una, porque si no, no te da tiempo, y a partir de ahí ir haciendo. Pero, y sí que me gusta eso, poner progreso, cuando voy dibujando los personajes, pues ir poniéndolos, poner capturas de pantalla y cosas así. Que ahora lo de las Game Jam me ha despertado curiosidad, en el sentido de que vosotros, o sea, tú, por ejemplo, Belén, dices, hay una Game Jam que empieza en una semana, ¿vale? Tú ya lo sabes. Pero claro, ¿te ponen una serie de normas que descubres el mismo día o tú ya puedes ir con los deberes hechos? Entiendo que te pondrán cosas que serán del momento, porque la gracia entiendo que es empezar A a ver, prepararlo el día depende cero. de la Game Jam. Por ejemplo, Mm, ahora, no sé si ha empezado ya, pero va a haber una Game Jam que o acaba de pasar o va a pasar dentro de muy poquito, que es hacer un juego tipo roguelike, en plan de mazmorras en 7 días. vale. Pues tú ya sabes lo que hay, porque encima esa Game Jam es la misma todo el año. Sí que hay Mm, normas en el sentido de que tienes que hacer todo el código durante la Game Jam. Entonces, para garantizar que no hagas trampas, pues te piden cierta manera de hacer el código y como de hacer como claro. fichar, por así decirlo, para luego registrar que se ha hecho eso correctamente. Vale, vale, Aún vale. así, en la Game Jam más popular, que es la Ludundare, que es la que suelo participar yo, las reglas de la Game Jam están hechas de antemano y hay como dos categorías, una más estricta y la más flexible. La más estricta tienes que participar solo, tienes 48 horas, tienes que hacer tú todo, o sea, los gráficos, la música, la programación, Madre mía. y lo único que no sabes que lo que te dicen cuando empieza la Game Jam es un tema. Entonces tu videojuego tiene que incorporar ese tema de alguna manera. Entonces Claro. eso es una manera de que se garantiza que no hagas trampas y la otra manera es que tienes que publicar el código fuente del videojuego también para Mm. lo de fichar que te he dicho, ¿no? Sí, sí, Es sí, una sí. manera de asegurarse, porque al final siempre hay rastros de, bueno, esto te lo has copiado de tal sitio o esto lo Claro, has hecho vosotros no se solo os una puede vez. engañar. El control C, control V, vosotros lo pilláis al momento. O sea, que entiendo que la verdad que mola muchísimo lo de las Game Jam.
Obviamente yo no puedo participar en ninguna, pero me gustó mucho Y leer el puedes proceso, participar. ¿no? Y ver todo. Hay game jams que son por equipos y hay gente pues que participa pues Bueno, o mira, si aportando yo no tengo la que picar historia nada, o haciendo ojo. los gráficos o haciendo la música o lo que sea. Y hay game jams de hacer juegos de mesa o de hacer juegos de rol o cosas así. Eso es, mira, eso quizá me animaría. Mientras no tenga que picar código, yo feliz, yo me animaría a lo que es la historia o a... Eso sí me gustaría. Em, y por último, nos has hablado de muchísimos juegos, pero sí me gustaría que quizás nos dieras dos, tres recomendaciones de juegos que digas, ostras, quizá pueden ser juegos, pues lo que decías tú, ¿no? Indies que igual no los conoce mucha gente y que valen mucho la pena y les puedes dar un poquito de visibilidad, o no, juegos que son muy buenos y que son muy conocidos. Más que nada que nos des alguna recomendación más, a no ser que digas, no, no, las joyas de la corona las he puesto ya aquí. Bueno, Pero la supongo que joya habrá de la corona es el Mass Effect. el Mass O sea, Effect. la trilogía, o sea, para mí es bueno, el más en tanto en cuanto a narrativa, gameplay y todo, pero la narrativa de ese juego a mí, bueno, me flipa y si os gusta la ciencia ficción, una space opera y tal, ese juego es, Mm, bueno, qué guay. buenísimo. El Disco Elysium lo hemos mencionado, pero no hemos hablado de él. Es un juego que está muy bien escrito. O sea, es un juego con mucho texto Ujú. y este juego es flipante. Los personajes, eh, madre mía, o sea, es que es flipante. Eh, de aventura gráfica, aquí discrepamos, vea, para mí la mejor aventura gráfica Sí. es el The Longest Journey. No lo he jugado, También, ¿ves? No lo he jugado el de Longest Journey. No puedo decir porque no he jugado, pero igual me lo apunto. Me lo apunto. sí que es cierto, o sea, es diferente del Monkey Island, o sea, pues se nota que son de épocas muy diferentes, ¿vale? O sea, el Monkey Island es como de finales de los 80 y el Mm, Longest Journey creo que es de finales de los 90 o si se llevan 10 años, se nota en cuanto a sí. gráfico, tal, pero es que lo que es la historia de Longest Journey es que es mágico, o sea, es que ese juego tiene, como digo yo, ese juego tiene corazón, ¿vale? Igual que te digo, el Blade Runner técnicamente es la mejor aventura que se hizo de los 80 y los 90, pero el de Longest Journey para mí es la que al final me ha llegado más. La que más recuerdas, Y, ¿no? y luego un videojuego que me lo compré ayer porque me lo recomendó un amigo, es un videojuego de estos de narrativa implícita Ujú. y me está Vale, pues pareciendo de los bestial. apuntes. Se Vale, llama sí. Unpacking, ¿vale? Es de deshacer cajas de mudanza. Tú me Lo he dices, jugado, ¿qué lo he narices jugado. es esto? ¿Vale? Pues, Entero. sí. Lo he jugado entero. Vale, pues yo no sé si estoy en la pantalla final, pero ese juego, fíjate, es narrativa implícita porque Es fíjate, verdad. tú no ves a los personajes, tú solo ves que estás deshaciendo cajas y te estás imaginando o estás suponiendo la vida de la chica, porque encima ya Sí. sabes que es una chica pues por la ropa que gasta, sabes cuándo se ha mudado con el novio, te queda muy claro que el novio es un desgraciado, sabes que acaba mal porque luego con la foto el juego no te deja ponerla a cualquier lado, te la tienes que... eh, bueno. Esconder, sí. Sí, sí. Luego sabes que hace un glow up. O sea, ese juego es Le brillante y vuelve a todo casa, eso. vuelve a su habitación de cuando era niña, Sí, 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 cuando pero lo deja luego con su cuando novio. ya se va a una casa y cuando ya consigue Así, otra pareja y ves diferente. el contraste entre cuando se muda la pareja nueva de cuando ella se fue a vivir con el desgraciado, ¿vale? Y dices, Sí, sí, madre sí. mía, la noche y el día. Y todo eso te lo cuenta el juego deshaciendo cajas de mudanza. Es verdad eso, y es muy guay. Es verdad y es muy guay. Es verdad, no sé por qué no se me ocurrió cuando hablabas de esto, porque es tal cual. O sea, a partir de los efectos personales de la chica, del espacio en el que tienes que poner los objetos, descubres su vida, su edad, ves cómo va creciendo, porque empieza siendo una chavalita, cómo va creciendo, cómo se independiza, lo que estudia, todo es bastante Y los guay. amigos que tiene, por ejemplo, el primer piso al que se va compartido, ¿no ves que los amigos pues se dedican al diseño? Porque ves hay una que hace diseño de moda, ¿no? Porque ¿Verdad? tiene... Sí, sí. ya, Mola mucho ese juego, mola mucho. Dice Sofía, no, flashbacks de guerra de mudanza. Lo bueno es que aquí no tienes que hacer nada, Sofía. Solo lo divertido que es colocar las cosas en sitios. No tienes que cargar las cajas, ¿vale? ni tienes que Y te plegarlas, no, sale no. la ropa ya doblada, Sí, 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 bien sí. colocadita. Y los cajoncitos y todo. Me estaba acordando de la pantalla en la que comparte con el novio, no me acuerdo si era el primero o el segundo, pues que cada uno tiene su ropa y tienes que hacer de una manera para que te quepa, porque claro, la otra persona ocupa el otro lado, es bastante guay. Es bastante guay. Ahora yo estoy muy enganchada a lo que en VOC llamamos las cocinitas.
que es el Overcooked. El El Overcooked. Overcooked, como se diga, me tiene Y eso nos enganchadísimo. estresa, porque a mí ese juego me estresa muchísimo. Es que Se nos me quema todo. insultamos, que es lo que nos da Ah, más claro. nos da más mental a los 3, es ponernos verdes. Entonces, vamos diciendo, la verdad es que lo decíamos el otro día, lo tenemos que streamear un día ese juego, porque las violencias son reales. O sea, Berta en plan haciendo huelga diciendo, pues ya no más, tirándose al río, o sea, cosas de este estilo, es bastante divertido. Ay, Pero sí, me descarga tensión, no sé, en fin, está guay, está guay. Em, Eso, no sé si sí, me habías recomendado varios y yo creo que son buenos para ir probando distintas formas de hacer. Y yo me miraré mucho este del True Crime, bueno, del Mystery el Crime, Her Story. eso, el Her Story, pues me ha gustado el planteamiento. Y vamos ya con las preguntas finales que siempre tenemos en Voces Literarias. La primera de ellas es la que nos hizo a mi invitada del mes pasado, que era Ana Mar, si os acordáis, que era la experta en cómic y novela gráfica, que me consta que le gustan mucho también los videojuegos. De hecho, no sé si estará por aquí, pero dijo, sí, yo quiero ver esta entrevista porque me gusta mucho. Y la pregunta que te hizo es bastante sencilla, que es que, ¿qué mecánicas te han sorprendido más dentro de un videojuego? Y literalmente dijo, ella ya sabe lo que son las mecánicas y si no, ya lo Sí. explicará. Y digo, sí, ya lo ha explicado, pero em, no sé, si Pues, más que te ha sorprendido o que te gusten más, no sé, lo que a tú ver, la que quieras. más me sorprendió es la que te comenté de Blade Runner, porque cuando yo la vi me voló la cabeza lo de que cambiara el juego su historia, nada más que tú le das empezar a la partida. En plan, pues ahora el juego es diferente. Y tú dices, Sí, madre mía, ¿vale? O sea, eso es brutal. Pero mi preferida son hacer casitas en los Sims. O sea, la cantidad de te horas que quiero. yo me he pasado haciendo casitas en los Sims es insana. Pues no sé, y seguiré haciendo casitas en los Sims. Me gusta mucho porque además, bueno, es algo que Belén también habla mucho de ello en su Twitter principalmente, ¿no? De un poco esa pedantería que hay a veces con estas cosas. Esto daría para otro Voces Literarias. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Señores señoreando, y diciendo que si juegas a los Sims no estás jugando de verdad un videojuego. O si juegas al Animal Crossing, por ejemplo, que Berta es una absoluta fan, yo no he jugado casi nunca, pero a ¿Sabes Berta le lo encanta. hardcore que es el Animal Crossing? Es que la gente no sabe lo que se... Es que me da mucha rabia. Podemos, esa da para otro día. Pero el Para Animal otro. Crossing, hacértelo bien, requiere una dedicación de o bien hacer trampa o hackear la consola, o bien estar, me voy a conectar tal día a tal hora y puede ser de noche perfectamente y tiene que ser un día muy en concreto para conseguir tal bicho que solo aparece tal día a tal hora del año. Juego Como, por esclavo. favor. No, no, totalmente. Y es una cosa que a mí me da rabia y me gusta que alguien como tú, que joder, tienes tantísima experiencia, eres creadora tal, me digas que una de tus mecánicas favoritas es hacer casitas en los Sims, me hace muy feliz. Porque de alguna manera me conecta un poco con este mundo, ¿sabes? Es como, a mí también. Y es Y, como, bueno, conectamos y de ahí. hecho, el diseñador de los Sims, que es Will Wright, bueno, el original, ¿no? Porque al final los Sims ha ido entrando a gente, para mí es, tío, es un genio de los videojuegos, este señor. Totalmente. Es que es alucinante. Tú lo piensas fríamente. Yo me acuerdo, yo venía de los Sims 2 y cuando cogí el Sims 4 por el Sims 3 no pasé, aunque sé que hay gente que le gusta mucho. eh, la cantidad de mejoras que tenía y la cantidad de posibilidades, y era como, pero es que parece de verdad, o sea, es que parece que puedas hacer prácticamente cualquier cosa. Y hoy estaba jugando, y hacía mucho que no jugaba, y nunca había probado lo de la red social esta del conejito. Tienes una red social que pones comentarios, subes fotos y dices, es que es la vida real esto. Sí, Sí, sí. voy a jugar a los Sims cuando termine esto, probablemente. En fin, deseando ver, algún día me podrías pasar alguna foto de las casitas que haces, Belén, porque ahora tengo curiosidad, si eres muy buena arquitecta, seguro que eres buena Tengo arquitecta. alguna casa, pero creo que es de los Sintos subida por ahí a webs de estas de los Sintos, buscaré alguna por ahí. Sí, sí, es que tela. Vale, pues cuéntanos ahora otra pregunta que solemos hacer siempre. ¿Libro o autor favorito o las dos cosas? Lo que tú quieras. Recomendación literaria. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo voy rotando mis libros y mis autores favoritos porque me flipo mucho con las cosas que leo, entonces esta cosa última que me he leído me parece lo mejor, ¿vale? Y luego me leo otra cosa de otra persona Ya. y me parece lo mejor. Entonces, ¿qué es de lo último que he leído en el último año que me ha flipado? Gideon la novena, de Ujú. Tamsin Nui.
Tengo el libro firmado por esa señora, bueno, la señora es un amor, el libro es, no sé, me voló la cabeza, lo de lesbianas nigromantes en el espacio. Bueno, esa cosa que ya de por sí es una flipante, no hace lo Demasiado suficiente bonito. como para capturar lo grandioso del libro. O sea, por favor, el libro, bueno. Y ahora me estoy leyendo, todavía no lo he acabado, pero estoy a punto, otra antología de Ted Chiang, que es un autor de sci-fi que él hace relato corto, que ya Ujú. leímos, ¿no? La otra antología que tiene él, la nueva, me está flipando. La primera historia, por ejemplo, que tiene la antología, eh, es una historia de viajes en el tiempo, pero ambientada rollo como en las mil y una noches. Dices, ¿cómo Ujú. este tío hace sci-fi ambientado como siglos atrás? O sea, en un ambiente de rollo las mil y una noches y sigue siendo ciencia ficción sin meter payun payuns y cosas así. Pero no digas, señor, o sea, ¿cómo lo ha hecho? Pues lo hace. ¿Cómo se llama la antología esta? Porque la otra me Se gustó. llama, se llama Exhalación. Exhalación. Pues me la voy a apuntar porque la otra me gustó mucho. La leímos en Sí. el club de lectura, la recomendó Belén y está muy, muy chula. Muy chula. Y, y ya te digo, ya ahora estoy como a tope, ¿no? Con esto. Pero ya te digo, a mí autores que me gustan mucho de siempre, pues Terry Pratchett, bueno, La Quinta Stephen King, Estación, creo que he ¿no? mencionado antes, ¿no? Que es un Sí. libro durísimo, pero está muy bien escrito. Pues George Martin, ¿no? Pues no sé, mucha gente. Salvatore, bla, 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 bla. Pero ya te digo, a mí es que me Recomendaciones gustan de mucho ciencia muchas ficción cosas. seguida por Belén, porque ella Mm. es la que más sabe, que yo conozco la que más sabe de ciencia ficción, la verdad. Pues vale, falta la última pregunta, que como sabéis es una pregunta que se hace al invitado siguiente, que en este caso llegamos a marzo. Acordaos que el año pasado, en marzo, estuvimos con Paula Paniagua, que era una alumna y escritora maravillosa que había publicado su primer libro. Y esta vez, aprovechando también, pues me gusta dar voz a mujeres escritoras noveles. El año que viene seguro que será Belén, lo hablábamos antes, seguro que Belén habrá publicado algo en marzo mira, te lo digo, en marzo de 2024 te toca a ti, Belén, así que búscate la vida. Ya la invitación está lanzada. El caso No, es que este marzo, pues he decidido contar con Sofía Saorín, que igual la conocéis, no sé si sigue por aquí, sé que antes estaba, pero no sé si sigue por aquí. Sofía, Xavi sí la conoce porque Sofía es escritora, tiene varias publicaciones, de hecho hace poco pues ha salido también una antología de cuentos en la que ella participaba y así. Y además, pues quizás la conocéis de Podcast a los Titanes, mira, está Sofía por ahí, está saludando, la conocéis de Podcast a los Titanes también. Y como hicimos el año pasado, aprovechando el mes de marzo, pues hablaremos y daremos espacio y voz a una autora publicada novel para que nos cuente su experiencia, sus retos, cómo visualiza el futuro, la industria editorial, su propio futuro y todo. Así que bueno, hablaremos un poquito de eso. Y Belén, ¿qué pregunta quieres hacerle a Sofía? Así como para proyectarte tú en el futuro, para el marzo del año que viene. no, estoy pensando, digo, ahora voy a cambiar la pregunta. Eh, ¿Por qué? porque claro, le iba a preguntar, bueno, digo, Sofía, dame un consejo para poder yo estar en marzo siguiente aquí. Vale. Te he jodido el speech. Bueno, Y es la una buena pregunta. primera pregunta. Sí, sí. Pues Sofía te responderá y con ese consejo tú te agarras a él Sí, y el año que viene es estás aquí una conmigo. pregunta totalmente egoísta, pero bueno. La necesita. Sí. Sofía, Belén necesita esa respuesta, así que dice abajo, Sofía la desrex, sí soy, efectivamente, una de las cosas que más le gusta a Sofía en el mundo entero, aparte de otras muchas cosas, porque también es mujer del Renacimiento, me hace mucha ilusión estar rodeada de mujeres del Renacimiento, es que le encanta el rec. Pero bueno, vamos a irlo dejando por aquí. Me han quedado cosas en el tintero, tía, porque ahora que ya me sé la teoría, necesito hablar de, pues eso, la industria, hacia dónde va, prejuicios que hay en ella, cosas positivas que tiene, ¿no? Cómo se ve en 10 años, cómo estaba hace 10 años, o sea, toda la parte como más social del videojuego, pero es que al final es tan amplio que es como decir, hablemos de libros durante una hora y media, es como, bueno, ¿qué te cuento? Entonces, yo creo que va a haber segunda parte. Siempre lo digo, pero es que de verdad con el tema de los videojuegos da para mucho. Pero bueno, primero de todo, darte las gracias, Belén, por estar aquí conmigo. Espero que te lo hayas pasado Ah, bien. sí, sí, gracias por invitarme. A mí me flipa hablar de videojuegos, o sea, que me lo pasa genial. Y nada, a ver si a la gente
también le ha gustado o no. Veremos a ver Seguro qué que tal. sí. Sí, es que escucharte es un placer porque se nota que te gusta el tema, que lo explicas además súper bien para torpes como yo y como probablemente algunos del chat. Y la verdad que ha sido muy guay escucharte. Mañana, de hecho, estará subido el vídeo en el canal de Voces Literarias para que lo podáis ver cuando queráis. También lo anunciaremos en redes y tal. Y pues nos vemos ya el mes que viene hablando con Sofía sobre autoras noveles, dándole consejos a Belén. Y a Belén, si no la veo antes en una segunda parte de Voces Literarias, nos vemos en marzo de 2024 aquí como autora publicada, ¿vale? Uy, qué maldición. Bueno, maldición o bendición, pero ya veremos. Veremos, veremos. Belén está preparando una cosa muy chula, me consta, así que recemos todos para que la termine prontito y podamos disfrutar.